Hola, 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 gentecilla. ¿cómo están, gente? Esperemos que estén muy bien, muy bien. Por aquí andamos otra vez en Hermandeando. Les recuerdo, para los que ya saben y para los que no saben, yo soy Edith. Y yo soy el Martus. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martos? Muy bien, muy bien. Tengo poquillo sueño, pero muy bien, muy bien. Como que la comidita me cayó de peso. Es que déjenme decir, amigos, que hoy no fui a trabajar porque me duele mucho mi cabeza, entonces me quedé a trabajar antes de mi casa y mi hermanito me escribió y me dijo, oye, ¿comiste? Me hizo de comer. Y pues comimos espaguetito con pollito y agüita de pepino con limón. Muy rico todo. Sabroso, recomendado. Recomendado como chef y como hermano. Este, pues ya saben que este fin de semana se celebró al Señor Padre, que de repente como que nos ponemos a pensar en que nosotros somos, pues no sé si afortunados, bendecidos o qué, pero porque pensamos por nosotros y es como nosotros tenemos papá, ¿no? Y toda nuestra vida tuvimos un papá presente, pero también de repente llegan de que, no, pues es que yo no tengo papá o yo tuve una mala relación con él y demás. Entonces digo, está feo, pero pues como saben amigos, nosotros vamos a hablar de lo que tenemos y en esta ocasión vamos a contarles Cosas de de papás. papas, de papitos. Así es, sí, pues sí, precisamente como decía Edith, tuvimos la fortuna de tener lo que es un buen papá, pues una buena imagen de padre, entonces, pues creo que pues todas nuestras anécdotas creo que van a ser referentes a un buen padre, pues una buena imagen de lo que es un papá. Entonces, pues aquí les contaremos un poquillo de estas historias. ¿Quieres comenzar con alguna? Bueno, déjenme les doy un poquito de contexto que, pues nosotros, bueno, mi papá estuvo en la Marina, no me acuerdo bien cuánto tiempo fue que estuvo ahí en la Marina, pero viajaba mucho. Yo creo que hubo una vez que se fue como 6 meses y cuando regresó, siento que yo nada más me acuerdo de un sentimiento, pero no me acuerdo realmente de la escena, pero me la han contado tantas veces que siento que sí me acuerdo. Pero cuando mi papá llegó, dice mi mamá y él que yo estaba corriendo y que lloraba y que reía, casi como que me estaban haciendo cosquillas, que reía mucho y que empezaba a llorar y que lo veía y yo como, no, 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 mi papá y así. Emociones Y encontradas, ajá, ¿no? sí, o sea, este, como que siento que sí me acuerdo, pero la verdad ya no sé si fueron de esos recuerdos que se fueron implantando, Ah, pero yo hace no mucho mi papá nos estaba contando que, bueno, yo le pregunté que por qué ya no, o sea, como por qué se fue de ahí, ¿no? Porque creo que mi papá es una persona muy disciplinada, pero muy, muy, muy disciplinada. Entonces, para él estar ahí en la marina, desde lo que yo creo, porque realmente nunca le he preguntado, que siento que era como su lugar ideal, pues, porque todo, o sea, la persona que no cumplía reglas era como tenía su sancionado castigo, y lo que ¿no? sea. Y mi papá es así de que la persona más o sea, que él cumple todos los lineamientos y sigue al pie de la línea las reglas y demás. Entonces sí le pregunté que por qué se había ido de ahí. Y nada más me volteó a ver y se rió y me dijo, pues por ustedes. Dice, usted viajaba mucho y no se me hacía padre dejar allá a tu mamá dejarlos con ustedes, porque pues por mucho tiempo vivimos como que en zonas muy feitas, entonces sí era como la preocupación y cómo la pasaba mi mamá y demás. ¿Qué digo? Tuvimos también a mi abuelita que ahí estuvo, a mi abuelito, tíos y demás que siempre estuvieron ahí como con mi mamá, pero como que, digo, no sé si como tal rechazó un sueño, porque siento que lo habla mucho y es como de que, pues sí estaba chido y Ujú. demás, pero se me hizo, o sea, que digo, es esa fortuna de que él eligió, pues, estar con la Mm. familia, ¿no? Sí, porque quizás si no hubiera estado con nosotros, a lo mejor estaríamos demasiado bien económicamente, pero a costa de que no estuviera, No pues. sé, sí, y es que digo que no está mal, digo, las personas al final eligen cuál como cuál tipo de vida van a llevar. Sí, pues son unas por otras. Pero digo, al final él quiso estar ahí y no es que haya, o sea, por ejemplo,
como en los festivales de la escuela y así, pues mi papá no estaba porque sí fue una persona que todo el tiempo estuvo trabajando. Sí, yo sí, saliendo de viaje y demás, pero era muy diferente a cuando estaba allá, ¿no? Como que menos restricciones y demás, pero el hecho de que, de saber que allí estaba los domingos, ¿no? De ver, como que, por ejemplo, cuando me acuerdo que a mi hermano más grande creo que según yo sí fue de ese viaje que le trajo un Nintendo 64. ¿No? O sea, como que llegaba así con esos regalitos y porque él sabía que a él le encantaban, ¿no? Esos videojuegos y demás. Entonces, como que llegaba así con esas cositas. Ahorita me acordé que yo por mucho tiempo quise un perrito. A mí se me hacía bien bonito el de pétalo, pinche perrito de pétalo. Me gustaba mucho. Pero yo pensaba, porque no sé si ubican, pero la mascota es un labrador, pero es un cachorro y lleva añísimos. Entonces yo pensaba que ese tipo de perros no iban a crecer. Ya mucho tiempo después dije, ah, no, pues siempre cambiaron de perro. Pero yo siempre quise un perrito de esos y me acuerdo que un día mi papá llegó con una bolsa de esas de plástico y traía algo peludo. Yo dije, mi perrito, y no era un perrito, amigo, era un conejo. Pero, pero al final pues llegó conmigo y me lo dio y sí fue como que muy emocionante. Al final ese conejo terminó en circunstancias muy tristes para él, pero conforme pasó el tiempo, pues ya llegó mi papá un día con ese perrito que yo quise, que fue el segundo junior, porque tuvimos 3 juniors. Pero sí fue, o sea, de que sí te ponía atención a cositas que querías, pues. Entonces, siento que mi papá fue ese papá que no estuvo ahí todo el tiempo ahí sobre ti y lo que sea, pero le ponía atención como Los a cositas, detallitos, pues, pues. ajá, de que no sabía que yo iba a querer, que yo quería ese animalito. Cuéntanos qué pasó Ay, con el conejo. pues miren, amigos. Era mi mascota. No me acuerdo cuánto tiempo duró ese conejo conmigo, pero pues ustedes saben, o que no lo van a saber, pero los conejos caben en todos lados, abajo del refri, abajo de la estufa, así donde sea se meten. Entonces un día ya no, bueno, se perdía mi conejo por días. Entonces un día ya no regresó. Yo sí le pregunté a mi mamá de que, oye, mi conejo, de que no, pues a lo mejor ya se lo robaron. No, pues a lo mejor con la vecina, porque la vecina tenía un terreno muy gigante lleno de árboles y así, o sea, de que parecía un bosque. Entonces sí era muy probable, pues, de que se metió ahí se perdió, se lo pelearon con los gatos, no sé. Y mi hermano el más grande, bueno, y ya un día pues comimos conejo, mi mamá preparó conejo y yo, mi hermano el más grande de que, ay, esto conejo, ¿sí sabes que esto conejo? Yo llorando de que no, creo que no es mi conejo. Sí, pregúntale a mi mamá y así, mamá, de que no, creo que no. Y pues yo no comí, yo dije de que no, porque sí iba a ser mi conejo. Y aparte, es bien ilógico, pues, pero yo siempre sentí feo comer animales que no fueran pollo, pescado o res, si acaso puerco, pues, pero porque yo me imaginaba que todo el resto de los animales eran las mascotas de alguien, entonces yo sentía muy feo. Y yo no comí. Y por mucho tiempo mi mamá me ocultó que mi conejo se perdió. Ya muchísimos años después, sí les pregunté, de que, oigan, ¿y ese conejo sí, o sea, sí lo compraron para cocinarlo o era mi mascota? Y mi mamá dijo, no, pues sí era tu conejo. Pero hubieras sí, mami, pues tantito tacto, me hubieras dicho, que, ay, me lo hubieras hecho la vida. Pero bueno, pues probablemente mi papá, bueno, sí, era un hecho de que mi papá lo compró nada más para engordarlo y comérselo. Según yo no estaba tan gordo, no me acuerdo la verdad qué tan grande llegó a estar ese conejo. Sí, yo no recuerdo. Sí, estaba grandecito porque normalmente, pues, los conejos sí los tienen uno así chiquitos. Y sí me acuerdo que sí ya estaba gordito, pues. Sí. Pues sí, se comieron mi conejo. Pero bueno, eso es otra historia. No. Siento que yo viví en la negación, o sea, yo pensaba como de que, ay, no, ¿cómo se han de haber comido? Y como a mi hermano más que le encantaba molestar, la verdad. Siento que sí, o sea, yo viví mucho tiempo pensando de que no, él nada más por mala onda me quería hacer llorar. Pero no, amigos, sí, me comieron mi conejo. Como a Así, mí sí me tocó probarlo. No recuerdo para nada qué tal estaba. eh, Sí me tocó. no me acuerdo si fue, creo que también mi papá o mi esposo, no sé, alguien que se burló de mí, de que ay sí como Mero cuando se come su langosta, de que nada, de que de los si él no hubiera vivido, querría que yo me lo comiera. Sí. Y así todos, te hubieras comido tu conejo. Él no tuve corazón. O sea, si yo no sabía que era mi conejo, no me lo pude comer, menos si hubiera sabido que sí era mi conejo. Pero bueno, amigos, cambiemos Pobre de temas conejito. tristes a temas felices, felices de la infancia. Cuando yo estaba en la escuela,
Pues yo sí intentaba, o sea, siento que yo le echaba muchas ganas a la escuela por mi papá, porque por mucho tiempo él me dijo: "Yo te voy a dar, o sea, lo más que yo te pudiera dar va a ser la educación". Dice: "O sea, así que, pues, tú vas a decidir, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer con eso?". Yo siempre quise estudiar medicina, o sea, siempre, siempre desde chiquita yo de que: "Ah, medicina, medicina, medicina". Pues, spoiler, amigos, no estudié medicina, pero siempre le eché muchas ganas porque yo sabía que para estudiar medicina, pues sí tenías que ser, pues, que iba a ser más fácil tener buenas calificaciones para entrar a la carrera y demás. Pero, o sea, como que antes como de caer en conciencia de sí tengo que echarle ganas por esa carrera, yo sentía que si yo sacaba, o sea, el 9 para mí era un qué mediocre. O sea, sentía que era de que: "No, che, ¿cómo sacaste un 9?". O sea, como que sí se me hacía muy feo. Entonces, si sacaba un 8, o sea, si un 8 para mí era un ya reprobaste, eres una tonta, no sabes hacer nada, así. Y, en realidad nunca me exigieron mis papás, pero yo siempre quise demostrarle a mi papá que yo o sea, como que yo sentía que era muy fácil tener buenas calificaciones. Entonces, si tenía malas calificaciones, para mí era un qué decepción, tu papá va a estar decepcionado de ti. Y la verdad es que no, o sea, nunca recibí un comentario, este, de exigencia, de nada, nada, nada. Entonces, pues, yo me acuerdo que cuando estábamos aprendiendo las tablas, la que más me costó trabajo fue la del 8. De hecho, ahorita si me la preguntan, voy a tardar en responder, ¿no? Pero bueno, cuando estábamos así aprendiendo las tablas en la escuela era de que al final, para poder salir, o sea, era de que salíamos a tal hora y 15 minutos antes la maestra empezaba preguntando las tablas. A ver, Edith, tanto por tanto, fulanito, tanto por tanto, y así se la en cuanto la respondieras, pues ya te ibas. Si no la respondías, pues otra o sea, hasta que terminaran con todos los demás y hasta que volvieran contigo y así. Entonces, yo también era como, ¿cómo no voy a responder a la primera? Entonces sí le dije a mi papá de que es que no puedo, me cuesta mucho trabajo la del 8 y así. Y yo tengo así bien grabado, un día que, o sea, mi papá así abrazándome y caminando y él así de que, a ver, 8 por 3, 8 por 1, 8 por 9 y así diciéndome las salteadas. Y me acuerdo y se me hace bien bonito, pues, porque pienso, o sea, tengo una conocida que me contó que su mamá sí le daba los reglazos y el chanclazo y así de porque no se aprendía las tablas. Y yo sí pensaba como, no manches, no, a mí jamás me pasó que, o sea, nada de eso, pues, o sea, yo tengo esa imagen como, ese no sé como qué palabra utilizar, pero fue muy gentil, fue muy buena persona, Pues no como que sé. tenía otro método, pues, o sea, Sí, tenía otra forma. ajá, o sea, nunca fue bajo regaños ni nada de eso. Entonces, pues, era bien fácil que yo aprendiera, porque nunca me traumé de que: "Ay, me tengo que aprender algo". No, era más bien porque yo le decía a mi papá de que tengo que sabérmela, porque si me las preguntan, ¿cómo no voy a saber? Ujú. Entonces, sí, me acuerdo así de que caminamos en todo el patio y mi papá así abrazándome y de que, a ver, yo sentía bien feo de que no manches, no me la sé, pues, hasta que me la supe. Entonces, cuando pensaba yo en momentos, o sea, ya siendo grande, pues, de que decían de que: "No, es que antes los papás que justo se celebra el Día del Padre, porque el domingo, porque, pues, los papás era como el único día que tenían libre", ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando ya yo crecí, me acuerdo que sí pensaba que, pues sí, nunca estaban los papás, nunca fueron a los festivales, nunca salían así a pasear con sus hijos, y de que nunca nada, pero luego, o sea, yo sentí feo de repente porque dije: "Oye, sí es cierto, mi papá siempre estuvo trabajando". Y luego me acuerdo de ese día, mi papá ahí bien tranquilo enseñándome así, y yo dije de que no me hicieron falta esos momentos. O sea, para mí, Sí estuvo, pues, de todo. ajá, o sea, siento que siempre para mí, para la escuela, pues, mi papá siempre ahí estuvo, y yo aprendí como que de una forma tan bonita, que a mí siempre me gustó aprender, pues, siempre me gustó aprender porque a lo mejor tuve buenos maestros en la escuela, pero mi papá me ayuda, o sea, como que cosas que no podía, mi papá me reforzaba y de una forma bien paciente, pues. Entonces, siento que es algo que admiro mucho a mi papá porque es súper paciente para enseñar, que de hecho yo un chingo de veces le dije de que: "Oye, papi, ¿por qué no eres maestro?". Por eso que iba a ser muy buen profe de química o de física, de esas pinches materias que todos odiamos, o al menos yo, porque tiene como que esa paciencia. Pero luego pienso y digo, bueno, quién sabe si yo lo veía así porque yo era buena alumna, Ujú. y a la mejor con otras personas se haya desesperado, ¿no? Pero son recuerdos que, pues, que yo siempre voy a atesorar, pues, de la forma en la que mi papá me enseñó la tabla del Ujú. 8.
Y un poquito de referencia a eso también, que nunca nos hacía falta nada, pues, y eso la neta se lo agradezco bien machín porque, pues, él contaba, pues, cómo era él con su papá, de que le daba miedo pedirle dinero para un lápiz. Y hace poquito vi una publicacioncilla que decía algo así como de que si a tu hijo no le falta lo que a ti te faltaba, ya ganaste. Y sí, eso precisamente yo creo que él tuvo ahí por ahí un traumilla, pues, de eso, que dijo, a mis hijos no les va a faltar nada y no va a ser de que, ay, me van a pedir un lápiz y les voy a decir que no tengo para el lápiz. Y pues también cosillas como extras, pues, fuera de lo necesario. Me acordé ahorita de una vez que yo quebré un vidrio en la primaria y pues sí fue así de que yo ya sabía que cuando quebraban un vidrio pues se cooperaba, ¿no? O sea, entre la abuelita que lo quebraron o el muchachito que lo quebró, pues lo tenía que pagar el papá, pues. Y creo que sí éramos como tres personillas, no me acuerdo. Y ya lo quebramos y fue así como que me imaginé la historia pues de que, que va a decir mi papá y, ay, no, a ver qué me dice, a ver si no me regaña. Y todo el día ya a partir de ahí pues todavía estaba en la primaria. Y pues sí fue así de que de yo dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y ya llego a la casa y lo veo y pues así como que empieza a sudar frío uno, imaginándose qué va a pasar y, oye, pa, quebré un vidrio en la primaria y pues tenemos que pagarlo. Y él así bien tranquilo. ¿Y cuánto es? No sé, fueron como 50 pesos por cada niño, ¿no? Y ya le dije, 50 pesos. Está bien, hijo, no te preocupes, nada más hay que tener más cuidado. Y fue así como que ya es todo, o sea, no va a haber regaño, no va a haber Sí. nada, pues. Como que era muy, ¿cómo se puede decir? Razonaba muy bien de que pues esas cosas pasan, pues, o sea, siempre uno de repente lo va a cagar y pues hay que pagar, pues, y en este caso, pues como uno no trabaja de morrito, pues los papás son los que tienen que pagar. Responden. Y pues sí, siempre estaba esa parte económica, pues, de que había veces que le pedíamos, por ejemplo, una mochila que nos gustaba y pues él hacía un esfuerzo grandísimo por darnosla. Y que la verdad al principio yo no lo valoraba mucho porque me acuerdo cómo era yo con mis mochilas y digo, no manches. Ya cuando crecí dije, chalo, o sea, le costaba un chingo a mi papá para comprarnos esa pinche mochilita pues que queríamos y yo ya era de los que llegaban a la escuela y aventaban la pinche mochila y barriendo con la mochila y así pues aventándola y haciendo lo que sea. De que colgando Los en los lápices árboles. también, que de repente los quebraba y ya la chingada y así. Y ya luego uno va creciendo, pues, y dice, no manches, o sea, ese esfuerzo, pues, que el papá le pone a uno y, pues, uno no lo valora de morrillo. Antes nos tocó como Dewey que le dieron la bolsa de su mamá. Me acuerdo una vez que me dieron un portafolio, que no sé por qué llevaba un portafolio, pues, de esos como gorditos cafés. Ah, creo que fue como en primero de primaria, se me hace. Y pues sí me daba penilla, pero como que me lo dieran con cariño, pues, dos cosas que ellos piensan, pues, Para que que te se va a vea bien gustar bonito. y, pues, sí, como que chinguísima. De que te sentías señor, pues, ¿no? Sí, pues nunca me echaron carrilla, pues ni nada, pero pues sí me daba vergüencilla llevar ese pinche portafolio. Yo hace poquito estaba hablando justamente de las mochilas con alguien. Cuando mi sobrina entró, no me acuerdo qué grado, pero que cambió de grado, normalmente pues cambian de mochila, ¿no? O sea, como que si ya la mochila está muy jodida, pues sí cambian de mochila. O al menos eso es lo que yo creía en mi infancia, porque mi mamá era muy de que, pues sí, casi cada año cambiábamos casi todo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo veía a mi sobrina y que tenía mochilas bien X, pues, o sea, toda negra o así, pues no de un personaje. Y yo siempre tuve la mochila que quise, siempre tuve la mochila del personaje que yo quería. Cuando empezaron las de ruedita, yo tuve mi mochila de carrito. Me acuerdo que a mí me gustaban, o bueno, hubo una temporada que se puso de moda como cosas transparentes, que era toda la mochila transparente, pues. Pues yo obtuve mi mochila transparente y así. Entonces, cuando yo vi a mi sobrina que tenía mochilas bien X, yo le decía de que, yo le dije a mi cuñada de que, oye, este año yo le voy a comprar su mochila. Y dijo de que, ah, está bien. Entonces yo las llevé a donde yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a comprar nuestras mochilas y así de que elige la que tú quieras, ¿no? Y Una ya negra, ¿no? había así de que un portafolio negro. Y sí había dos mochilas. No me acuerdo, no me acuerdo si fue como de unicornio o algo así, fue su temporada que le encantaban los unicornios. Y había 2 y una le gustó más que la otra, pero una, o sea, yo nunca había pensado en cuánto costaba una mochila, estaban carísimas, a mí se me que estaban carísimas, y la que más le había gustado era la más cara. Y yo de que, hoy esta otra, mira, también es que, entonces sí se me quedó viendo así con carita de, es que tú me dijiste que la que yo quisiera.
Y yo: "Ándale, puedes agarrar tu mochila". Y ya, ¿no? O sea, pensé, dije: "Bueno, para que abro mi bocota", ¿no? Ni si hubiera investigado antes. Pero bueno, le compré su mochilita y así, y yo me sentía feliz porque yo me acordaba de yo lo feliz que era con las Mm, mochilas. Pero yo en ese momento pensé y dije: "No manches, o sea, cada año", es que a mí, yo no sé por qué a mí me encanta la papelería. Tengo así un chingo de libretas, lápices, marcadores que nunca he usado, pero digo: "Es que está bien, sí lo tengo". Entonces, cuando íbamos a comprar los útiles, a mí me encantaba tener todo así nuevo y mm. iba guardando mi mochilita ya lista para irme, de que faltaba un mes todavía para entrar a la escuela, pero yo tenía mi mochilita con mis útiles y así. Entonces, ya hasta ese día yo pensé, dije: "No manches, la verdad es que qué gran madriza era la que le esperaba a mi papá", porque eran 3 morritos, Mm, para la escuela. Entonces sí, pues hay un montón de cosas que uno no valora, pues, hasta que ya vas viendo sí, cositas, vas viendo para atrás. Como yo ahorita, por ejemplo, ya de casada, ya fuera de casa de mis papás, todo, digo, no manches, ¿cómo le hacía mi papá para pagar la escuela de los 3, para pagar el Internet, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los uniformes, para pagar esto, para pa así todo, sí, todo? la verdad, sí. Y quién sabe, o sea, hasta ahorita la neta, quién sabe que Sí, sí, se pone a uno a hacer cuentas, pues no van, o no sea, salen, sí. Lo que otra de las cosas que yo admiro muchísimo de mi papá es que es una persona muy con mucha inteligencia financiera, o no sé cómo decirlo, o sea, él es muy bueno con sus finanzas, muy bueno administrando, muy bueno ahorrando y así. Entonces, la verdad, yo creo que también por ahí va de que siempre le salió todo. Yo cuando entré a la universidad, una de las razones por las que no estudié medicina era porque yo empecé a conocer gente que estudiaba medicina y sabía que era muy cara. Sí, yo sabía que esa carrera era muy cara. Y yo sentía muy feo porque mi papá muchas veces me dijo: "Yo te voy a pagar todas, o sea, todo lo que tú elijas estudiar, yo te lo voy a pagar". Eso va a ser como que siempre, siempre, siempre de que ese va a ser mi regalo para la vida, ¿no? Entonces yo pensé y yo dije de que si yo estudio medicina, pues es que les digo de que yo no podía sacar malas calificaciones. Entonces dije: va a ser caro, entonces voy a necesitar trabajar para no sentir feo de estarle pidiendo a mi papá. Pero dije: "Pero si trabajo, a lo mejor no voy a tener tiempo para esto y todo". Y luego dije de que a lo mejor ni siquiera voy a tener tiempo de poder trabajar, que porque esto y lo otro y así. Entonces, bueno, elegí otra carrera y al final me acuerdo, bueno, pues fue diseño gráfico y me acuerdo que el primer semestre, así de que el primer día tuve fotografía y de que van a necesitar una cámara reflex, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La más barata, 5,000 pesos. Yo de que: "Ay, Diosito". Van a necesitar unos colores de, ay, no, 120 colores, los más baratitos, 1,000 pesos. Y así cada materia nueva era de que tanto, tanto, tanto. Yo pensando, digo de que no manches, es un chingo de dinero. Y yo sabía que mi papá iba a hacer todo para pagarlo, pues, o sea, no, nunca no iba a decir que no, pero yo sentía tan horrible y pues sí, ay, no. Llegué casi, casi llorando, me acuerdo ese día a mi papá y le dije de que: "Oye, papi, pues necesito todo esto". Y ya me dijo, o sea, como que él buscando así alternativas, ¿no? De que: hoy de los colores de esto, hoy de esto", y así. Y ya al final compramos una cámara usada, me funcionó perfectamente para, pues, lo que necesité. O sea, que yo siento que la verdad, yo siento que es súper innecesario comprar esa cámara, pero bueno, te la piden. de la ajá, o sea, de que a huevo tienes que tenerla, pues. Ahí lo que hacían algunos era que, pues, se prestaban la cámara, ¿no? Pero mi papá siento que siempre fue de. Siento que mi papá me dio todas las comodidades para que yo tuviera una buena carrera, pues, o Mm, sea, como que siento, la verdad, que también, como siempre fue muy buena alumna, yo siento que también fue otra forma en la que mi papá mm, pues, me apoyaba, o sea, como que dijo de que: "Yo sé que si le vas a echar ganas, pues, toma todo lo que te puedo dar", ¿no? Y ya luego me acuerdo que, pues, yo necesitaba hacer trabajos con pinches papeles así muy grandotes y todo, y, pues, en mi casa no me acomodaba. Entonces, mi papá me acuerdo que me dijo de que: "Oye, pues, ¿qué te parece si compras un respirador?". Y yo como, y ahí, o sea, el respirador ahí sigue funcionándome, pero también era algo que fue un gasto, pues, pero yo sentí como de que neta mi papá me está ayudando todo, mm, pues, para que yo esté cómoda y pueda hacer mis cosas. sí, Entonces, así como que todas esas cositas, luego me acuerdo también, pues, mi papá seguía viajando y todo por el trabajo, entonces a veces no estaba para darme dinero y demás, y me dijo de que: "Oye, ve al banco, tramita una tarjeta de débito y ahí yo te voy a estar depositando". Entonces, mi papá así cada tanto tiempo me depositaba dinero y era de que: pues, para tanto, pues, que esto, que lo otro y no sé qué". Entonces, siento que yo fui muy privilegiada en el sentido de que
o sea, mi estudio fue muy fácil gracias a que él me lo hizo fácil, pues. Ujú. O sea, todo lo que necesité y demás, lo único que yo tenía que hacer era echarle ganas, ¿no? Hacer mis tareas y así. Entonces, Sí, era tu forma de pagarle, pues. ajá, sí, pues de agradecer, de devolverle un poquito que él, pues, no me o sea, pienso y digo, no mames, fue un chingo de dinero lo que se gastó, pensando pues como en las posibilidades. Y luego, ya cuando ya estaba en las últimas, en los últimos semestres, yo empecé a trabajar. Yo los primeros semestres, no sé si ya les había dicho que yo metí un chingo de materias. Yo llevaba de 9 a 11 materias a la, pues al semestre. Y me acuerdo mucho que una amiga me seguía, también metía así el chingo de materias. Y lo que eso hizo es que ya al final del semestre llevábamos 2 3 materias. Entonces, yo, o sea, como que luego yo pensé que meto un chingo ahorita y al final, entonces ya al final podía trabajar, ya yo me pagué mi titulación, pues. Entonces ahí sí ya, o sea, dije que eso ya lo puedo hacer yo, ya no. O sea, como que una de todo, ya yo una partecita también para, pues no sé, siempre sentía feo, porque yo sabía que no me iba a decir, nunca me iba a decir que no, Sí, pues, yo nunca decía que no. pero yo sentía feo porque decía de que lo que le estoy pidiendo es su sueldo de un mes, a lo mejor, no sé, pero sí, ya al final yo dije de que ya yo pago todo esto y pues sí, ya al final todo lo terminé pagando yo, pues ya no le volví a pagar. Ah, lo único que sí, para mi transporte. Me acuerdo que mi papá siempre me dijo de que dijo: "Ah, está bien, o sea, si tú trabajas, que sea dinero para comprarte tus cosas", dijo, "pero lo que tiene que ver con la escuela, yo te voy a ayudar". Y ya luego hubo, un presidente que sacó los bienavales. Entonces, pues, la neta sí fue una gran ayuda para los estudiantes. Yo lo tramité y sí le dije a mi papá de que: "Oye, pues, ya me están dando bienavales y que no sé qué". Y él me dijo: "De todas formas, de todas formas, yo te voy a dar el dinero Mm. que tocaba, pues, ya tú sabrás en qué lo gastas". Entonces, ya yo tenía para mis desayunos también, porque nunca comía. Pero sí es algo que como papá, pues, siempre mi papá lo hizo, el estar dando todo para el estudio, para Sí. Sí, sien como dices, buscaba la forma de que uno esté más cómodo, pues, haciendo aquello. y que siento que es lo que dices que, pues, él no, o sea, él no terminó de estudiar. Yo sé que mi papá porque él todo lo que nos cuenta, él era un alumno así excepcional, de que todos los maestros ¿cómo se dice? Como que era su favorito, En pues. eso, se me olvidó la palabra, de que ya lo pasan. ¿Como exento? Ajá, lo exentaban, es que, ¿cómo era? Ajá, de que estaba exento de un chingo de materias, porque mi papá es súper inteligente y les digo que neta súper dedicado. Entonces, pues, muchos maestros sí de que: "Güero, ya Mm. ya ni vengas", y cosas así, pues. Y que muchas cosas, o sea, pues sí dice mi papá que no había, ¿no? Mi abuelito que se llegaba a enojar a veces porque mi papá le pedía para Sí. un lápiz. Entonces, pues sí, mi papá hizo lo que pudo con lo que tuvo y siento que él fue mucho así de que yo el estudio se los pago todo, 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 viendo esa parte, ¿no? Que él no tuvo, el darnos todo lo contrario, ¿no? Como para que nosotros nunca sintiéramos ese miedo Mm. de papi, necesito un lápiz. Sí, ahorita que estabas diciendo eso de ¿qué? Ya se me olvidó. Se me fue el pedo. Bueno, ahorita te acuerdas. Yo ahorita que estaba pensando en la universidad, yo llevé una materia que se llama dibujo técnico y pues allá hacíamos mucha en papel como doble carta más o menos de tamaño. Hacíamos muchas líneas. O sea, esa pinche materia se trataba de hacer líneas. Las primeras como los primeros periodos, las primeras evaluaciones de que líneas diagonal, líneas de 45 grados, líneas de 90, líneas no sé qué y así. Y era pues tu reglita y con el lápiz, ¿no? Y usábamos lápiz de dibujo así de que, de esos verdes que tienen número y letra. Y el número creo que es el grosor del lápiz y la letra era si pintaban muy fuerte. Mm. Entonces, había unos que eran súper delgaditos que no pintaban ni madres, otros que pintaban un chingo, y los que pintan mucho hay que estarles sacando la punta cada rato porque luego se achataban y así. Entonces, era de que hacer líneas de 45 grados con el lápiz 2B, hacer líneas de 45 grados con el lápiz 2H y quién sabe qué tantas madres. Yo odiaba esas porque se me manchaban todas las pinches hojas o no sé, pues, o sea, sí intentaba ser muy cuidadosa, pero por alguna u otra cosa me pasaban así manchitas y no quedaban. O sea, la maestra se daba cuenta cuando trabajabas con otro lápiz que no era, de que Mm. no, ese no fue 2H, ese fue no sé qué chingados.
Entonces me acuerdo que un día mi papá vio que yo lo que yo estaba haciendo y él se acordó cuando iba en la prepa, pues que él llevaba también esas materias y ya me dijo de que quieres que te ayude y me dio mucha risa pues porque la verdad es que mis papás me dejaron de ayudar en mis tareas en la secundaria. Ya en la prepa yo llevé pues programación y base de datos y quién sabe qué tantas madres, ya ellos no sabían de eso, entonces dejaron de ayudarme. Entonces, en la universidad, pues menos, ¿no? O sea, como de nada que ver, pues. Entonces, se me hizo a mí tan bonito que dije de que, pues sí, ya le dije, no, pues en esta van a ser de 90 grados, no sé, pues no me acuerdo, pero así de que va a ser tanto y ya, ok. Porque también era separación de medio centímetro. Entonces, todo estaba así bien medido. Pues bueno, llega mi día de la entrega, ya la maestra estaba revisando todas y agarró, creo que eran como 3 hojitas y ya me dice, estas son las mejores, pues son las de mi papá. Y yo dije, no puedo creer. No manches. Pero sí, pinche maestra, o sea, qué habilidad, pues, del que cuántos años lleva dando esa pinche clase haciendo rayitas a lo güey. Pero si agarra así las hojitas, me dijo, esas fueron las mejores, y vi como que ya todas en las otras ya te estabas quedando dormida. Y yo, sí, maestra, y ya las vi y eran las que mi papá había hecho. O sea, sí, sí se notaban, pues, Ajá. pero me dio mucha risa y yo le dije a mi papá de que papi te llevaste un día. Muchas gracias por haberme ayudado. Y sí me dijo de que no, pues si te puedo luego ayudar en eso, digo, pues, ¿cómo me dijo? Como de que a lo mejor es un trabajo bien sencillito, pero pues si es en algo en lo que te puedo ayudar, pues dime, ¿no? Y yo sí de que "Ay, mi papi ya era nochecito, o sea, y siento que también me ayudó porque veía que me dormía bien tarde, pero se me hizo bien bonito. Y luego le dije a mis amigas y me dicen, oye, no, dile a tu papá que le pagamos para que nos haga nuestras tareas. Pero ya, o sea, dejamos de hacer desarrollos, ya las siguientes veces ya eran figuras y no sé qué otras madres. Luego, otra cosa también que hizo mi papá mientras yo estaba en la universidad, pues es que yo iba, los que son de aquí o que ubiquen la Universidad de Guadalajara eran el CUAF, entonces está esta Cuantitán y, y estaba antes el camión que era el 380 que ahorita ya está el macro, pero a mí nunca me gustó esa ruta, nunca, nunca, nunca me gustó esa ruta, o sea, yo prefería hacer 40 minutos más rodeando porque me daba mucho miedo esa ruta y aparte porque era, o a veces me iba muy de madrugada o a veces llegaba muy noche o ambos, ¿no? Entonces sí era mucho rodeadero y a veces pues iba con mi portaplanos, con mi reglaté, con mis escuadras, con mi Mac, así con el chingo de madres que nos Y pedían. pues siempre se llenaba ese camión. Así iba llenísimo, llenísimo, llenísimo. Que digo, al final toda la ruta que yo tomaba, porque ya yo, la forma en la que yo rodeaba era para tomar el macro, pero el de la calzada. Y ese también se llenaba horrible, porque ese macro, o sea, digo, la gente que trabaja en el centro médico, eran un chingo de gente que se subía y los estudiantes del CUCS, que eran todos los de medicina y eso, y luego todos los del CUAS. Entonces era un chingo de pasajeros los que iban a esas horas, entonces llenísimo. Y luego, por ejemplo, los de arquitectura que también llevan pinches maquetotas y así, ¿no? Se atascaba y la verdad era un riesgo cuando hacías maquetas, pues que se te iban a caer, romper o lo que sea. Todo mi papá dijo de que, oye, pues sacamos un carro. Si esto ya me había contado, ¿no? Sí. Como que sí, creo que sí, ya lo había contado, que pues mi papá compró un carro y ese carro era para que yo me moviera a la escuela. Ahí se quedó. O sea, Un carrozo. yo no aprendí a manejar, me daba pinche miedo manejar. Entonces, ya mucho tiempo después pensé y dije, no, neta, qué tonta de mi parte, porque, o sea, siento que eso fue el regalo más grande como económicamente y no sé, de que todo en todo sentido que mi papá me pudo haber dado para mi estudio y no aproveché. Y ya luego pienso, digo, no mames, o sea, si sí le hubiera echado ganas, si sí hubiera roto mi miedo, si lo hubiera logrado, otra vida tendría, ¿no? Pero era tanto mi miedo que dije, no, que no, pues me prefiero irme 20 minutos antes para que no esté tan lleno, lo que sea. Pero pues es lo que les digo, pues al final siempre veía la forma en la que fuera más fácil todo para pues que no batallaran, ¿no? Para que no batallaran en la escuela. Y ya me acordé ahorita de lo que te iba a contar, que decíamos de que era como que veía los detalles pequeños, pues. Y por ejemplo, yo cuando iba en la secundaria, que me gustaba mucho la electrónica, y no, de hecho fue desde antes, desde la primaria, que me gustaba desarmar motorcitos y ponerles la pilita y hacer que giren y eso. Y me compré como un kit de electrónica para que yo ahí haga como tipo de experimentillas, pues. Y yo no fue que se lo pidiera, pues, o sea, él fue de que llegó un día y dijo, mira, te traje eso. ¿Y qué es? No, pues velo y pues ya ahí tú le ves a ver qué onda. No, pues yo bien feliz. Y lo mismo pasó con la computadora, que veía como que ya me empezaba hasta a llamar la atención la computadora y pues también me llegó una vez con una laptop.
Y con las patinetas, que me encantaba ver videos de patinetas y pues ahí andaba pues de que en una patineta y un día también así yo con una patineta y me la compró. Ah, pues bien feliz yo. También llegué una vez con un disquito de videos de pues haciendo trucos pues en la patineta. Ya al último salían un montón de accidentes. Yo creo que a lo mejor fue un mensajillo de que para que tengas cuidado pues de que esto puede pasar. Pero sí, como que era muy fijado pues en los detallitos, ¿no? Como que trataba de tenernos contentos, pues de todas formas, aunque de repente no tuviera tantísimo tiempo para nosotros, pero sí de otras formas pues lo compensaba. Sí, sí, sí. Siento que sí, mi papá es muy observador, muy analítico. Este, yo me acordé que un día llegué a mi casa cuando apenas estaban poniéndose, cuando apenas estaban existiendo las pantallas de plasma, que pues yo tenía de esas pinches telesotas, ¿no? Con la parte de atrás, esas estorbosas. Y un día llegué a mi cuarto, o sea, llegué a la casa, entro a mi cuarto y ahí había un señor que se estaba llevando mi tele. Entonces ahí estaba mi papá también y yo, papi, ¿qué está pasando? Y ya me dijo de que, es que vendí tu tele. Y yo, ¿pero por qué? La neta es que toda mi vida he sido muy de tele. Entonces, era como o sea, de que me está castigando algo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, y me dijo de que no, es que te voy a comprar una de plasma, que ya la vi, que no sé qué y no sé cuánto. Y yo de que, bueno. Y bueno, no sé cuánto tiempo estuve yo sin tele. Y ya yo pregunto, le pregunto a mi papá de que, oye, papi, ¿y mi tele? Oye, ¿y mi tele? ¿Y mi tele? Y de que, oh, es que ya ves, están bien caras. Nunca o sea, como que nunca, o sea, antes de vender mi tele no se fijó en de que sí iba a poder o no, pero ya pasó el tiempo, la neta no me acuerdo cuánto fue que estuve sin tele. ¿Qué digo? Pues eventualmente me fui acostumbrando, pero de todas formas yo era de que "Sí quiero ver las novelas". No me acuerdo qué veía, la neta, pero sí yo quería mi tele. Y ya después fuimos a comprar una, o sea, me dijo mi papá y mi mamá de que, oye, vamos a no sé dónde y a ver teles, ¿no? De que a ver precios y demás. Pero yo sí estaba, o sea, yo sentía que ya no iba a tener nunca tele, como que dice de que ya están bien caras, o sea, de que no, porque, o sea, ya o sea, como para cambiar de tele al tipo que tenía, si era una tele de invertirle más, pues, para que fuera una diferencia de la tele que vendió. Entonces, sí yo, así de que no, pues ya nunca voy a tener una tele, ¿no? Pues ya ni modo. Y ya me acuerdo que llegamos creo que fue en el Walmart que estábamos ahí viendo las pantallas y así de que mi papá de que, mira, esta está chida, y esta ya tiene internet y que no sé qué, ay, mira que esto, que no sé qué. Y yo así como de que, pues sí, sí, sí está chida, sí, y todo, pero pues te gusta más. Y yo de que, pues, o sea, porque era una con internet y una sin internet. Y ya de que no, pues por la de internet. Y ya, vio, pues sí, los precios y sí estaban más caritos, pero ya al final no me acuerdo qué pasó, si había como tipo Buen Fit, porque creo que todavía no existe el Buen Fit, no me acuerdo. Pero, pues, ya al final, me compró la tele y todo, y yo estaba bien emocionada. Y siento que muchos no sé si había platicado contigo esto, pero yo me sentía mal, porque a mis hermanos nunca les di una tele. Y yo me acuerdo que yo sentía como pues, no sé, yo sentía una culpa de que yo tengo una tele y mis hermanos Remordimiento y sí, o sea, como que yo si hubiera yo hecho algo malo, pues, y al final en terapia lo traté y todo, y fue como, pues, de una forma u otra, pues, te ganaste tu tele, pues, entonces, pero sí, sí, pues también la verdad es que tú siempre sacaste buenas calificaciones y nosotros no, pues. y yo no era vaga, también ustedes eran muy vagos. O sea, sí, yo era una niña que se portaba bien dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, pues sí. Yo me Entonces acuerdo sí. también en la primaria, creo que fue, que te compraban cuando ya te graduaste de la primaria, te compraban tu Discman. Sí, Y cuando yo salí, pues fue así como que nada. Y sí, mi mamá me dijo, pues es que ella sacaba puro 10 y tú no. Y fue así como que bueno, pues sí, sí es cierto. Ya ni modo. No había pensado pero sí, habían salido los Dixman y yo me acuerdo que yo quería, ¿no? Era como de que lo que más quería. Y sí, no me acordaba, fíjate que ese día me dieron mi Dixman. Pero pasaba eso, pues, de repente que yo sentía que mi papá me daba regalitos y yo sentía feo porque decía de que es que mis hermanos se van a enojar conmigo o algo. Ya lo superé, ya como de que, ay, no, pues Que se enojen. sí me lo merecía, que me siga dando regalos. Pero algo que estaba pensando, pues, en estos días bueno, más bien este día que se festejó al papá, es que siempre uno da o sea, bueno, al menos nosotros, pues, de lo que decíamos al principio, que damos por hecho
o más bien como si pensamos que todo el mundo la pasó igual que nosotros, ¿no? Y ya al final te vas dando cuenta que mucha gente vivió muy diferente, pues. O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga que no tiene a su papá y, o sea, porque su papá falleció, pues. Y hace poquito me dieron tantas ganas de llorar, no me acuerdo si lloré o no, probablemente sí lloré, pero no me acuerdo. Pero estábamos viendo las fotos de la boda y eh, eh, el fotógrafo primero vino a la casa a tomarle fotos a mi esposo con sus papás y ya luego fue a donde estaba yo y con mis papás. Entonces, ese es el acomodo de las fotos. Las primeras son de, de mi esposo con sus papás y ya iba cambiándole y ya luego salgo yo. Entonces me dice mi amiga de que, ay, no, qué bueno, dijo, ¿sabes? Dijo, qué tan afortunados son que tienen ahí a sus dos papás. Y ya yo pensé, y dije, bueno, sí, muchas veces hablo con ella así de que, porque ella, o sea, yo le he contado tantas cosas que mi papá ha hecho por mí y ella sí me dice de que no, manches, neta, yo tengo a tu papá así en un altar, de que digo de que qué bonito, qué felicidad como todo lo que tú tienes con tu papá y demás. Mm. Y cada que me hace ese tipo de comentarios siento feo, o sea, siento bonito porque lo ve, o sea, ve el, cómo es mi papá, pues. Pero es el otro lado, pues, de que ya no lo tiene, Ajá, pues. entonces sí, a veces pienso como está feo que yo, o sea, como de que yo presuma eso, porque digo, no es que lo esté presumiendo, simplemente es como que existe y hablo de ello, ¿no? Pero, pues sí, sí de repente da como esa culpa de que, ay, pues yo soy afortunada pues Ujú. porque tengo a mi papi y mucha gente ya no. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, pues ya en tercero ya es cuando las niñas empiezan a cumplir sus 15 años y les hacen su fiesta y demás. Y ahí hay una chava que no, ella también no tiene a su papá, no sé desde cuándo, y yo no fui invitada a sus 15, no éramos muy amigas, pero ya después yo me acuerdo que escuché así algunas hablando de que no, pues sí, en el momento de que, porque, no, o sea, como que ¿cómo se dice? Ay, se me fue, lo que hacen normalmente pues es que bailan con el papá. El brindis. No, tal cual el baile con el papá. O sea, la niña baila con su papá y normalmente es una canción de mi niña, cumple 15 años y así, pues ese tipo. Entonces, que es, en ese momento, pues ella tiene dos hermanos, entonces creo que bailó con sus dos hermanos, o no me acuerdo, pero que se agarró llorando, pues por eso mismo. Entonces, sí, yo pienso un montón de cosas, digo, no manches, si uno da un montón de cosas por hecho, que el resto viven y no, no es así, pues, ¿no? Entonces, pues claro que hablamos desde nuestro privilegio, el que podamos, Sí, pues desde el punto de vista, pues que ya no le tocó. sí, pero dejamos otra vez el lado triste, amigos. Este, Algo que siento que estaba muy chido de mi papá es que nos hacía creer a los tres que éramos el favorito. Que un paréntesis, sabemos que aquí la favorita pues es ella. Pero yo me sentía que era el favorito de mi papá y una vez platicando con mi hermano, llegamos como a la conclusión pues de que él también pensaba que era el favorito de mi papá. ¿pero por qué? Yo no, porque yo sabía que yo era la favorita, pero ¿por Es que es qué? lo chistoso, pues, o sea, yo también sabía que era el favorito, pero pues ya luego vas creciendo y te das cuenta que pues realmente no, ¿verdad? Pero, ¿Pero por qué lo pensabas, pues? O sea, mi papá les dijo, ajá, es que nos decía palabras pues como de que tú eres mi chingón y tú vas a lograr hacer todo y eres el más cabrón y cosas así pues de que pues uno empieza a creer de que creo que mi papá tiene más confianza en mí que en mis hermanos, pero con Miguel también lo hacía, pues. Una vez pero, platicando con él, pues sí me dijo, no, es que él me decía esto y me decía esa palabrita, pues eres mi cabrón o eres mi chingón, no me acuerdo. Y fue así como que, ¿cómo te digo que a mí también me decía eso? o sea, digo, probablemente uno de chiquito hubiera creído eso, pero ahorita que me lo cuentas, yo siento que no lo decía como por hacerlo sentir su favorito, que digo, no es porque diga que no lo hayan sido o sí, pues, pero más bien como, o sea, pinche ejemplo estúpido voy a poner, pero como yo con la Yumi y el Toto, que digo de que, ay, mi perrito precioso y el más bonito, y digo, y también le digo lo mismo a la Yumi, pues, que digo de que es una forma en la que uno se expresa, pero no, o sea, como decir de que tú eres el más chingón siendo tú, ¿sabes? No sé, pues yo siento eso. Pero digo, es que pienso, por ejemplo, en Malco, que Lois cuando le queman su vestido y que los interroga, de que yo confío en ti, yo sé que mis Sí, hermanos y sí. así, pues que siento que ahí ya es más esa intención de hacerles creer que Mm. son el favorito.
pero digo, no, no, sería más bien preguntarle a mi papá de, ¿sí lo hacías por hacernos sentir el favorito? Porque a Sí, quién mí, sabe, y nunca lo he hablado, pues, así no, o sea, de que con cuál él. haya sido la intención. Porque yo no me acuerdo, o sea, es que mi papá siento que sí usaba muchas frases como de reforzamiento, o no sé cómo se diga, pero ahorita como dices eso de que mi chingón y así, mi papá así nos hablaba, ¿no? Siento que él nos hablaba así como de que, mi chingón y que no sé qué. Yo me estaba, o sea, una de las cosas que yo estaba pensando que contar era que mi papá me decía mi reina. Mm. Y no me acuerdo una vez alguien escuchó que me decía sí, y me decía de que por eso te crees tanto, eres la reina de tu papá. Y yo pensaba de que, pues sí, no, todas las niñas somos las reinas del papá, pues, pero luego pensé que, bueno, pues no, entonces, como que, o sea, por ejemplo, pienso, ojalá que así fuera con todos, pues, pero mi esposo, la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida, es una persona que realmente me hace demasiado feliz, me cumple como que todas las cosas bonitas que yo le pedía a Dios, al mundo, a la vida. Y siento que eso lo digo, que está aquí conmigo porque en realidad fue lo que mi papá me enseñó a recibir. Que claro que estuve con muchas personas que me daban todo lo contrario, pero al final sí fue como yo, o sea, mi papá no me bajaba de reina, mi papá me consentía, o sea, neta, yo estaba chiqueadísima por mi papá. Si yo quería algo, él veía la forma en la que lo obtenía, o sea, siempre él me dio todo, 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 y me hizo sentir que neta yo era la reina, entonces fue como, ¿por qué iba a merecer menos de un hombre, no? Entonces, Sí, que siento que por eso hay mucho matrimonio feo, ¿no? De que las mujeres no buscan al hombre ideal por lo mismo, pues que es lo que aprenden. en su mente pues tienen la idea de que el papá tiene que ser así y pues buscan algo más o menos de ese Sí, modo. que es muy inconsciente. Claro que nadie busca que las traten mal ni nada, pero siento que tiene muchísimo que ver ese papá que tú tuviste para ver lo que quieres en tu vida, Ujú, pues. Entonces, por eso, o sea, por ejemplo, ¿no? De lo que puedo hablar es que yo a veces que estoy con mi hermano más grande, pues tiene a sus dos niñitas, entonces yo sí le digo de que ellas van a aprender, o sea, ellas van a buscar si es que lo eligen, pues, tener a un hombre en sus vidas, a alguien que de alguna manera les ujú, dé lo mismo o si acaso más que tú les das, pues, entonces, ujú. como poner las expectativas bien altas, pero viene de ahí, pues, de cómo tu papá de todo lo que tu papá Sí, te enseñó a recibir. sí, o sea, es como tu referencia y de ahí ya tu parte, ¿no? Sí, porque de hecho hay muchas personas que yo he escuchado que dicen de que no, pues, cuando era chiquita yo decía que mi papá era mi novio. O así de que yo me enojaba con mi mamá porque le decía que porque ella se había casado con él y no yo, y cositas así. Entonces digo, pues sí, o sea, la verdad es que es bien bonito. Digo, no sé si por allá haya cosas raras, pero como de que la niña se enamore de su papá porque, pues, güey, es la primera referencia que tiene de un Ujú, hombre. Entonces, pues, ojalá que todas tengamos ese tipo de papá, pues, que sí sea admirable y que sí sea aspirable también para sus futuras parejas. Entonces, insisto, la verdad es que somos muy afortunados de que estemos hoy, por ejemplo, platicando sobre nuestro papá, porque creo que, o sea, estuvo en momentos que tenía que estar, dio todo lo que puede dar y sigue dando, ¿sabes? O ujú, sea, por ejemplo, yo para la boda, me acuerdo que un día llegué así llorando porque yo la estaba pasando muy mal en el trabajo. Me estaba yendo muy mal y me estaba así como que ahogando porque era de que es que Enrique y yo nos repartimos los gastos para la boda y que esto y que el otro. Entonces recurrí con mi papá a llorar y así, y ya al final mi papá me dijo de que: "Pero es que sabes que yo te voy a ayudar. O sea, ¿por qué no vienes y me pides ayuda si sabes que siempre lo voy a hacer?". Pues más me agarré llorando porque, pues es cierto, pues, o sea, siento que una vez alguien me dijo de que: "Pues es que es bien fácil porque tu papá te resuelve". Digo: "Pues qué bueno", ujú. ¿sabes? O sea, qué bueno que tengo yo esa opción y muchas veces lo he dicho a mi papá, o sea, neta, estoy yo súper agradecida porque cuando yo me he encontrado en algún problema, que a veces le doy muchas vueltas, como que busco la forma y digo, al final voy con mi papá, platico con él y pasa, ¿sabes? De que él me da la solución. Sí, Es como, pues sí, si está esa posibilidad, pues hay que aprovechar, hay que pedir sí, también pues sí. lo que nos están ofreciendo, que me acuerdo que mi psicóloga me decía: "Es que cuando alguien te está ofreciendo algo, ¿por qué lo rechazas? Ya te lo está dando, o sea, ahí está". Entonces, Ujú.
hay que saber también aceptar las cosas. Entonces, pues sí, es muy, o sea, estoy diciendo que hay tanta cosa que podríamos decir mi papá así de en todo sentido, Ujú. porque, por ejemplo, todas las cosas que me acordé. Yo yo siempre he creído que yo soy una persona muy autodidacta. Cuando ya de plano no puedo resolver algo, ahí es cuando ya pido ayuda, pero siempre, siempre, siempre intento yo Salir poder del problema tú sola. resolver las cosas. Me acuerdo, por ejemplo, una vez entré a trabajar cuando fue bueno, era becaria de un lugar, una agencia de diseño, y me acuerdo que la chava me había dicho de que: "Oye, Edith, ¿si puedes hacer tal cosa? ¿Sabes hacer esto?". Y ya le dije de que: "No, pero ahorita", no me acuerdo cómo fue, me preguntó de que: "¿Si sabes?". Y le dije de que: "No", y me dijo: "Ah, bueno, ahorita te enseño". Ella estaba haciendo sus cosas, yo me fui a mi lugar y yo me puse a investigar cómo hacerlo, le hice lo que quería y ya llegué y le dije de que: "Oye, ya pude hacerlo, mira, ¿te gusta?". Y me dijo: "No, que no sabía". Y dije: "No, pues no sabía, pero, pues, Internet me ayuda, ¿no?". Ujú. Y ya luego no me acuerdo qué otra cosa de que sí sabía, ¿sabes qué es no sé qué cosa? Y yo: "Me suena, pero no sé". Ahorita voy contigo y te explico. Entonces, a mí, o sea, yo por ahorrar también tiempo y por estar haciendo algo, por intentar ser productiva, era como, pues, yo lo investigo, ¿no? Ya si mi investigación fue mala, bueno, ya que ella me ayude. Entonces, también, no me acuerdo qué fue, se acercó y me dijo de que: "Ah, oye, no sé qué". Le dije: "Ah, pues sí, ¿no? Es esto, esto, esto". "¿No que no sabías?". Y me empecé a reír, porque ya o sea, fue el mismo día y fue en 2 ocasiones que me dijo lo mismo. Ah, pues Internet, ¿verdad? Y ya, y ya pasó. Ya después, o sea, duré yo creo que unos, ay, no sé si un mes o menos, porque yo había mandado una solicitud para entrar a trabajar, bueno, mi currículum para entrar a trabajar a otro lugar, y al final me hablaron, me dijeron de que sí, que no sé qué, entonces sí fue de que, pues, era mi empleo ideal. Entonces ya me salí de ahí, y la chava me dijo, o que era mi jefa directa, y me dijo de que: "Oye, Edith, pues fue muy poquito tiempo, pero la verdad es que te vaya muy bien, eres una chava súper autodidacta, de verdad, es súper admirable que tú solita resolvías las cosas y que no sé qué, y que no estabas esperando a que alguien te resolviera". Entonces, como que eso se me quedó, y yo pensé, dije: "Bueno, pues siempre he sido así", pero más bien como que a ella le sorprendió, porque yo creo que todos los güeyes que estaban ahí eran súper inútiles, no sé, pero se me hizo muy curioso, pues, la forma en la que le sorprendió que, pues, Internet, ¿no? Y así fueron pasando varias veces que alguien me decía de que: "Ay, ¿cómo supiste?". Y todo, y yo: "Pues investigué". Entonces ya mucho tiempo después, hablando con mi psicóloga, que yo le decía que cuando yo le pedí ayuda a mi papá para una tarea, me decía: "Mira, ven". Íbamos a un librero que él tenía una enciclopedia, agarraba el tomo donde venían las palabras clave, no sé, "Mira, ven, ¿qué estás buscando?". Y yo: "No, pues tal". Ahí está. ¿Qué dice? "No, pues en el tomo 15". Ah, iba por el tomo 15, lo abría, ¿qué dice? Y ya yo de que: "No, pues lo que estaba buscando". Ah, bueno. Y así por mucho tiempo, hasta que ya un día me dijo: "¿Y qué vas a hacer?". O sea, yo le decía de que: "Oye, pues es que me pidieron tal cosa, ¿y qué vas a hacer?". Y ya solita yo me fui a la enciclopedia y busqué y así. Y una vez alguien sí me dijo de que: "Ay, pues, o sea, ¿por qué no te ayudaba?", ¿no? Como qué desesperante que no te ayudaba. Y yo sí, la verdad es que yo en ese momento yo me desesperaba porque yo sentía de que: "Papi, ¿por qué no me ayudas?", ¿no? Como que mi papá sabía la respuesta, yo sabía que él sabía la respuesta, y yo sentía bien feo porque decía: "Es que, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me da la respuesta?". Yo me frustraba, o sea, yo por mucho tiempo yo sentía feo y al final ya ni le pedía ayuda porque decía de que me va a decir la enciclopedia y así, ¿no? Entonces ya mucho tiempo después, yo platicándole esto a la psicóloga, sí me dijo de que: "¿Y tú qué sientes ahora respecto a eso?". Dije: "Pues creo que sí, sentí como ese resentimiento por mucho tiempo, pero ya ahorita que lo platico y que demás, me doy cuenta que gracias a eso Te ayudó más, pues, de soy muy neta, o sea, realmente siento que sí soy muy proactiva, muy autodidacta y así, porque él me enseñó a no quedarme quieta, o sea, siempre fue de que, o sea, intenta buscar la solución y ya si no se puede, ahora sí vemos. Y sí, o sea, realmente así fue. Ya cuando yo decía de que no, es que no entiendo, o aquí en la enciclopedia no viene lo suficiente, en esos tiempos no había internet, o al menos nosotros no teníamos, no había un ciber, no había cómo más buscar, entonces ya mi papá era que me ayudaba. Pero siempre fue así de que hay que investigar, ya cuando agotamos las posibilidades, bueno, ahí vemos. Entonces siento que o bueno, no sé, que eso me ayudó muchísimo, pero son esas cosas que de chiquito, al menos cuando me pasaba eso, yo me encabronaba y decía que: "No me puedes decir tú, de que nada más dime".
Es que no me acuerdo como que una vez nos tocó investigar sobre animales, de que me tocó el hipopótamo. Y yo de que, pero tú me puedes decir de dónde viene el hipopótamo, pues ahí viene en la enciclopedia. Y ella dijo, nada me tenías que decir de África, no sé de dónde, pero nada me tenías que decir y ya, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ya cuando estaba yo en la secundaria, ya que ya teníamos internet y todo, ya siento que yo era muy hábil para investigaciones, Mm, pues, o sea, cuando me pedían investigar algo, sí lo hacía muy bien y se notaba, pues, porque también los profes sí de que, pues, buena investigación, ¿no? Porque aparte no nada más era copiar y pegar, de que sí leía, intentaba entender lo que fuera y, pues, ya daba mi resumen, pero al principio sí era como, ¿por qué no me dice eso? Pero, pues, ya ahora me siento hábil en ese sentido gracias a esa forma de que él tuvo, pues, para enseñar las cosas, ¿no? Por cierto que mi papá sí tenía muchas formas muy frustrantes para mí de enseñarme o de que de yo entendiera las cosas, que al final pensé y dije: "Pues sí me sirvió, la verdad". ujú. O Sí, sea, al último te sirvió más eso, pues, que haberte dado nada más la la res respuesta. así me hubiera vuelto inútil, pues, de que todos díganme la respuesta, yo no sé nada, ¿no? Siento que es que mi abuelito, siento que sí era una persona muy enojona, bueno, sí era una persona muy enojona. Era una persona muy coda, yo sé que era muy, muy codo y, pues, lo que yo veía y aparte cositas que mi papá me platicaba. Y mi abuelita era todo lo contrario, esa señora era una señora de puro amor, daba amor neta así a todo el mundo, súper paciente, de que todo con amor. Ella nunca le pegó a mi papá o a mis tíos, siempre fue todo cariño y así. Entonces, yo siento que mi papá fue el equilibrio Mm, de ambas personas. sí, como que agarró lo duro de mi abuelo y agarró lo Lo lindo, dulce pues, de mi de abuelita, sí. Y, por ejemplo, nosotros nunca no nunca tu o al menos yo, pues, yo nunca tuve un castigo de: "No vas a hacer esto", o "Prohibido tal cosa", mm, como lo de la tele, de que neta era supertelera, fácil me hubieran dicho de que, mi papá me hubiera dejado sin tele o cosas así. Y y tengo muchos amigos que son personas neta superdesmadrosas y así, y que los castigaban. Entonces, me acuerdo que mi papá sí me dijo de que, pues, es que si yo te castigo, vas a intentar, como contradecirme o pelearme o así, ¿para qué te castigo, no? mm. Entonces, ya después yo veía a amigos que yo sabía que los castigaban, de que no, no puedo porque me castigaron, o no, yo no vi el capítulo de Rebelde porque me castigaron o cosas así, y personas malagradecidas, personas como que muy groseras así, y era como de, está chistoso, pues, cómo, o sea, cómo funcionaba la forma de mi papá, pues, porque al menos para mí sirvió, pues, o cuando yo le decía de que: "Oye, pues, me invitaron a una fiesta", de que lo más tarde que podía llegar a mi casa eran a las 10, ¿no? Y ya él me acuerdo que me abrazaba y me decía: "¿Ahí va a haber alcohol? ¿Van a tomar?". Y yo de que: "Pues sí, tal vez". Bueno, pues si tú tomas, si te pones borracho y lo que sea, dice: "Tu responsabilidad, ¿eh? Lo que te hagan, la donde llegues, tu responsabilidad. Yo no voy a ir por ti, yo no", así. Y pues yo sentía bien feo porque yo pensaba como: "No manches, ¿cómo no va a ir por mí, no?". Que yo decía de que obviamente yo no iba a tomar, o sea, incluso ahorita adulta no es como que tome, entonces, pero sí pensaba de que no manches, qué mala onda de mi papá que me diga eso, de que: "Es tu culpa, si te hacen esto es tu culpa". Pero yo creo que eso me hizo, que digo, realmente el sabor del alcohol no me encanta, pero que sí me ayudó o Es que tenía una forma de entrar como en tu subconsciente, pues, o sí, sea, como que era como muy de psicológico, ¿no? La forma en la que él te decía las cosas. Entonces, sí, o también así cuando eso era cuando estaba de que en la secundaria o en la prepa. Ya cuando estaba en la universidad, a lo mejor ya eran como que otras sustancias las que mi papá pensaba, pero sí, siempre, siempre, siempre fue de que, pues tú sabes con las personas con las que te juntas, lo que consumen, lo que eso puede llegar a ser, el cómo te vas a regresar, yo no sé, que así. Entonces, a mí me daba miedo y realmente digo, no sé si fue en parte suerte e inteligencia, pero siento que todas mis amistades son personas, o a lo mejor que dijera borrachos, drogadictos, no sé, pero son buenas personas, ¿sabes? O son responsables, pues. responsables. Sí, o sea, o también son responsables, que si alguien iba a llevar, eran personas que no se iban a alcoholizar o que no iban a hacer como nada malo, nunca me obligaban a nada y así. Entonces siento que puede ser porque, pues, una intuición, ¿no? De como que el tipo de personas con las que me juntaba, y aparte como que todo lo que me decía mi papá, que decía: "Es que si me pasa esto, mi papá no va a venir por mí, si pasa esto", y así, ¿no? Entonces, pudiera ser como que miedo a lo mejor, y ya no hice yo Mm.
cosas Sí te que al implantaba, final pues, ese miedo. sí, y digo, no sé, o sea, como que no sé los psicólogos cómo opinen, qué opinen al respecto, pero al menos yo creo que ninguno de los 3 hermanos salimos, Como locochón, pues, viciosos ¿no? o así de que desmadrosos. La verdad es que yo creo que somos buenas personas y la verdad creo mucho que tiene mucho que ver esa parte de cómo mis papás fueron, pues, con nosotros, pero mucho el cómo mi papá así Mm, llega sabía como qué comentario decirte y era como que: "No, sí, mejor ya te no quiero ir", aplacaba, o pues, sí. ajá, como sí, pues, porque nunca fue de que: "Oye, no tomas no tomes, no consumas esto, Sí, no". nunca nos prohibió, pues. Ajá, nunca prohibió nada a mi papá. O sea, siento que todo fue muy de que si tú vas a hacer esto, tú sabrás lo que haces, tú sabrás con quién estás, tú sa así, todo fue de que lo que sea es tu culpa. Ujú. Entonces era como o sea, siento que a mí me daba como en el ego de que no le voy a demostrar que no soy lo que él piensa de mí, ¿no? O sea, que digo, o sea, realmente nunca fue que dije: "Ay, yo quisiera alcoholizarme", la neta, ¿no? Pero sí creo que fue mucho el que es mi responsabilidad, todo lo que pase es mi responsabilidad y mi papá no va a venir a buscarme. Que yo sé que si hubiera habido una situación en la que él Sí, tuviera sí, que sí, ir claro. a buscarme, lo hubiera hecho, pues. Pero en ese momento era como, no puede pasar nada malo porque, mi papi no va a venir por mí. Hace ratito que me dijiste que te molestaba como la forma en que obtenías la respuesta de él. Me acordé de algo que también me encabronaba, pero después cuando lo dejó de hacer lo extrañé. Pues ya es que yo siempre para despertarme ha sido un pedo, pues, y no sé por qué desde morrito, pues, me gritaban en la pinche oreja y nada y nada. 50 alarmas. Entonces él para despertarme llegaba y me abrazaba, pero, o sea, esos pinche abrazo que no te dejaba casi ni respirar, pues, y ya era como que desesperante, ya me desperté, ya me desperté. Y las últimas veces que lo hice como que me encabronaba, pues, era así como que llegaba y me abrazaba y yo, ya, hombre, ya estoy despierto. Y como que ya nota, pues, que dijo, no, creo que sí se está enojando ya, pues ya no lo voy a hacer. Y ya cuando me empezó a despertar después ya normalillo, pues, de hablarme y así, o que me dejaba ya ahí dormido, sí fue así como que chin, ya no me abrazó. Sí. Y que estaba pensando si creo que él ve los capítulos completos, entonces, por ahí si lo está escuchando y me ve, que me dé un pinche abrazote de esos Ay, que me daba, la neta, que te sí. vuelva a despertar. Sí, como que sí terminé extrañando, pues, ya ves que no era como muy afectivo, físicamente, pues, y sí se extrañan sus abrazotes. Ahorita que dices eso de que no era tan afectivo, conforme hemos ido creciendo y aprendiendo y demás, pues, yo he hablado con mi papá de muchas cosas, y me acuerdo que cuando yo empecé a decirle que iba con la psicóloga, pues, le contaba cositas, ¿no? De que no, pues, que resulta que tengo esto, ¿no? Pues, que esto, ¿no? Pues, que el otro. Entonces, mi papá se abría conmigo y empezaba a contar cositas. Y ya cuando me dijeron que tenía ansiedad, o sea, que yo tenía ansiedad, yo también le dije a mi papá: "No, pues resulta que no me estaba muriendo, que era ansiedad y que no sé qué", y así. Entonces, un día me acuerdo que mi papá se me acerca y me dice de que: "Oye, pues es que a mí me pasa esto y esto", y dije de que, pues sí, tal vez sea ansiedad lo que sientas, pues. Entonces, pasaban así cositas, por ejemplo, de que iba con la nutróloga y le decía de que: "No, pues que sí", mi papá como que siento que siempre fue muy, mm necio, no sé qué palabra, pero era de que no es lo que él dice y ya, Ujú. ¿no? Sí, o sea, se Entonces hace una idea, pues, y él cree que sí, está en sí, lo sí, y es correcto, que es lo pues. lo curioso, porque él se crea esa idea y él se la cree y nadie lo saca de ella. Entonces, cuando yo iba así con la nutróloga también como que me decía, ¿no? De que cómo funcionaba la parte del metabolismo, que esto, que el otro. Entonces, yo iba con mi papá y le empezaba a platicar todo eso y como que se quedaba como de que, ¿cómo le digo que no? O sea, siento que él como que así lo veía como, ¿cómo le digo que no, Ajá. no? Porque sí me está dando argumentos buenos. Entonces, a veces yo me agarro ahí peleando con él, porque le digo: "Papi, es que eso no es cierto, no tiene sentido, ¿quién dijo?". Y a mi papá nada más queda así como que y ya no dice nada. Sí, Pero, ya cuando le sacas, pues, el quién dijo, ya es como que, no. sí, sí es mucho, sí, eso ya es como que ese es su talón de Aquiles, ¿quién dijo? No, pues yo. Y bueno, así como que mm, de materias que para él nunca fueron ciertas, como la parte de la psicología. O sea, como que sí siento que, a lo mejor también porque ahorita ya creo que se están normalizando mucho a lo mejor no normalizando, simplemente que la gente se dé cuenta de que ir a terapia no es de locos, ¿no? Ujú. Pero
pues sí, como que temitas de ese tipo, ya mi papá empezaba así como a escucharme, de que yo empezaba a contarle cosillas y ya me preguntaba y demás. Entonces, a veces yo me acercaba así y le preguntaba cositas y sentía feo, o sea, por ejemplo, de que me dijera de que: "Oye, un recuerdo de mi abuelito", y decía de que: "No, pues tu abuelito", dice: "No me compraba un cuaderno", cositas así, suena tan feo porque pensaba de que qué curioso de que todo lo que a mi papá le hizo falta, a nosotros nos lo multiplicó, pues. Ujú. Y cuando llegó mi cuñada a nuestras vidas, pues ella es muy cariñosa, muy de que: "Oh, los amo", y así, ¿no? Y es de que yo, o sea, ella usa mucho el te amo a cualquier persona y está bien, o sea, y nosotros, ¿no? O sea, como que Martín y yo, por ejemplo, sí somos mucho de decirnos te amo, pero entre el resto de la Sí, familia para otra persona está como muy difícil, ¿no? sí, Llegar más a a ese otra nivel, persona, digamos. ajá, o sea, de que a nuestras parejas y ya, ¿no? Pero entre mis papás y entre, por ejemplo, entre mi hermano Miguel, así, no es mucho así. Entonces, cuando llega mi cuñada, ya ella sí es de que sí era mucho así de que los amo y así. Entonces, por ejemplo, a mis sobrinas, pues también ya es de que nos decimos así: Te "Te amo amo" y demás. mucho. Ajá. Y mi mamá también, ya me acuerdo que yo empecé a escucharla que Mm, decía eso, ¿no? De que: "Ay, te amo, chiquita", y así. Y yo sé que fue a partir de mi cuñada, pues, porque esa palabra como que casi no existía en el vocabulario. ajá. Entonces y luego, por ejemplo, otra cosita también, como en Facebook, que a mí me permitió como abrirme y escribirle ahí cositas a mis papás, porque decía: "Es que yo no sé", bueno, sé que fue la falta de la infancia de que nadie lo decía, pues, pero de que no nos decíamos palabras bonitas, ¿no? Era como de que ahí estamos y ya. Entonces, también fue mucho de que conforme íbamos creciendo, íbamos empezando a festejar las festividades, porque Sí, antes era de que feliz cumpleaños y ya, o feliz ajá, día de la madre y ya. ajá, o sea, como el Día de la Madre y así, pues, si acaso lo festejamos, pero el Día del Padre nunca, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Y hace unos años fue que empezamos así a celebrar, porque conforme nos íbamos juntando con mi papá, pues sí nos dimos cuenta los hermanos, al menos de que a mi papá le gusta mucho eso. O sea, Yo, no es de que: "Ay, hay que ir al restaurante más caro", a mi papá le vale totalmente madre eso. Mi papá es más de que hay que vernos, mm, ¿sabes? El Día del Padre sí, o sea, yo subí una fotito y así, pero porque me dice mi esposo de que: "¿Ya le hablaste a tu papá?". Y yo: "Es que no, siento que no es de ir a hablarle, o sea, yo quiero ver a mi papá", y así, porque por situaciones, pues, no hicimos como lo que hubiéramos querido, ¿no?, de reunirnos y así. Entonces, pues, ya fue de que: "Oigan, pues, vengan un ratito a la casa y aquí hacemos un cafecito", ¿no? Entonces, ya llegaron y todo, y es que digo, ya como nos acostumbramos a que si hacíamos algo, yo sentí muy feo esta vez no poder hacer algo. Pero al final pensé y dije: "Bueno, pero sí, yo sé que mi papá solamente es como el vernos y ujú. platicar un ratito y así", que él Sí, es le damos significado a eso, pues. sí, y es muy, o sea, me da mucha risa porque mi papá dice que a él le gustaría que fuéramos así de que una secta, de que si un día este vato hizo algo así malo, todos ayudarlo y todos ver cómo chihuahuas le vamos a hacer y vamos a solucionar el problema, ¿no? De que sí, juntarnos y así como una pinche Sí. mafia y que no Y sé qué. tener tanta gente, familia unida, pues, que si necesitamos un abogado, le hablamos al primo abogado, si Ajá, necesitamos sí, sí, sí. un doctor, pues, le hablamos al primo doctor, Y es así. que pues creo que es bien normal, pues, que entre familia haya pedos y eso, y la familia, eh, de mi papá, como que por una otra cosa y se han ido peleando, entonces ya no es tan unida, porque digo, hubo un momento en el que sí éramos muy unidos de que, pues, las navidades o algún momento de que nos juntábamos. Entonces, ahorita como que se han ido aislando, y yo sé que a mi papá, pues, le duele eso. Entonces, sí es como, pues, yo siento feo, y tal vez aquí lo voy a escuchar por primera vez de mí, si es que si lo está escuchando, pero que los primos, los tíos y demás, como, pues, ya valien madre, pues, o sea, Mm. nosotros aquí estamos y nosotros somos como el nidito que necesita estar unido, y a lo mejor no es como que diario lo estamos, pues, pero al menos desde mi punto de vista, el que a mí me Cuando duele se mucho necesita, pues, también ahí siempre estamos. sí, que ahí estamos, y a mí me duele mucho porque eso también aplica con mi mamá, pues, de que les duele a ambos que sus familias no sean como ellos quisieran, y es como, pues, es que ahí ya no puedes hacer nada, Sí, pues. pues, está muy difícil, pues, no puedes obligar a la gente a que den lo que tú esperas que den. Ajá, entonces sí, al final es como las personas que están, qué bueno que están,
y hay que hacer todo para seguir, ¿no? O sea, como que continuar unidos y demás, pero ya el resto de la gente es como, ¿para qué estarles rogando? Pues, ¿no? Que Sí, si no quieren estar, pues ya, ándale. es muy su pedo, pues. Pero, pues, al final sigue siendo lo que ya he dicho todo este capítulo, que independientemente, pues, el resto de la familia es como el tener a un buen papá, ¿sabes? Porque también de repente es como voltear a ver a otras familias y ver como hermanos de mi papá, por ejemplo, que no son la misma persona que las criaron los 2 mismos papás. Es como, sí, o sea, al final creo que está todo adentro de ti. Yo soy fiel creyente de que la personalidad es el 50% de quien te cría, de quien te rodeas, y el otro 50% ya está en ti, Ya es pues. O tuyo. sea, tú ya naciste con eso, ya los factores externos, pues, pueden estar como alterando un poco, pero sí depende un chingo de ti. Entonces, Ujú. la verdad que para todas las personas que tienen a sus papás presentes, me da mucho gusto, qué bueno, ojalá que los papás sean eternos, ¿no? Que les dure toda la eternidad. Y los que no tuvieron a un papá presente, pues, digo, qué feo, ¿no? Como el que no cuenten con eso, pues, pero digo, ojalá que, pues, muchos son de que mi mamá, ¿sabes? Mi mamá fue mi papá también. Mm. Entonces, qué bueno que, pues, si estuvo la mamá también presente, y si no, creo que siempre hay una figura paterna de alguna manera, ¿no? Que Sí, pues muchas veces uno adopta, por así decirlo, pues a un papá, ¿no? o incluso el hermano mayor, que siento que también estuve viendo así publicaciones, que digo, está feo muchas veces el Día del Padre, que muchos tiran caca porque, pues, fue lo que vivieron, ¿no? Ujú. Y sí decía de que feliz día el hermano mayor. Y es como, pues sí, la verdad es que yo salí con un chavo que él decía eso, que fue el papá, porque su papá, pues, no estuvo presente, entonces a él le tocó ser el papá y todo. Entonces, yo me acuerdo que una vez le pregunté de que: "Oye, pero, ¿tú te asignaste ese papel o tu mamá te lo o tu mamá era como, ah, tú cuida a tus hermanos, tú esto y tú otro?". Y sí se quedó así como entonces, a mí se me hizo feo porque, pues, es que al final tú quisiste tener ese papel, pues, o sea, si tu mamá Ujú. nunca, o sea, tu mamá siempre hizo todo, les dio todo y así. Digo, yo hablo desde mi privilegio, ¿verdad? Pero sí, porque sentía feo que él, pues, sí le tirara como caca en general. Yo decía, pues, es que no todos son así, pues. Está culero que él haya vivido una situación de tal manera, pero, Sí, pues como dicen, cada quien le cuenta como le fue en la feria. ujú. Así que, pues, bendecidos somos nosotros que tuvimos un papá presente, que tenemos así de que todas las anécdotas son anécdotas buenas, pues. Anécdotas que a veces nos frustraban, pero que al final sí trajo consigo Terminaron un trayendo algo bueno. aprendizaje, algo bonito. Yo, por ejemplo, las fotos que les digo que compartí esta vez fueron de la boda. Me acuerdo que ese día, pues, se hizo la escena así de el momento en el que me ve mi papá, ¿no? Por primera vez ya vestida de novia y demás. Y tengo una foto del momento preciso en el que mi papá me ve, diciendo que esa voy a mandar a imprimir esa foto, o sea, es una imagen tan bonita de mi papá, porque es esa sonrisita y esos ojitos llenos de lágrimas, y siento que, ay, sí voy a llorar. Siento que esos ojitos son los ojitos que cada vez que yo llegaba con mi papá y le contaba algo bonito, me sonreía, era como: "Eso, mi reina", ¿sabes? Y qué bonito se siente tener un montón de anécdotas bonitas de mi papá y que ahí sigue y que ahí va a seguir, pues, o sea, hasta que Dios nos lo permita quiero mucho a sus papis. Mm. Siento que muchas veces juzgamos un chingo y no nos damos cuenta de todo lo que pasaron y Y hay que saber valorar. y, o sea, por ejemplo, yo de repente hablo así con mi esposo y me dice porque, pues, Ujú. no sé si ya sepan, y los que no saben, pues, mi esposo es de Chiapas, entonces toda su familia está allá, y él habla todos los días con sus papás y así, y a veces me dice de que: "Oye, ¿ya hablaste con tu mamá?", o así, y yo de que: "Pues no, la verdad es que no le he hablado, ¿no? Ni a uno ni a otro". Y ya me dice: "Pues háblale", dice, o sea, lo que sea, y yo de repente así como que, pues, que no sé qué decirles, pues deja, escúchalos, ¿no? Sí, que siempre van a tener algo que decir, o ahí va saliendo la plática y no sé qué. Y ya.
Me dice de que: "¿Sabes yo lo que diera por tener aquí a mis papás a la vuelta?". Y yo pienso como que, pues sí, o sea, es que se siente bien feo que te o sea, que te digan ese tipo de cosas porque, pues sí, o sea, lo dices porque tú no los tienes, ¿no? A lo mejor si los tuvieras no sería así, pero lo pienso y digo: Tienes "A lo razón, o pues. sea, sí, es real", pues. Entonces, mm, yo le decía que a veces sentía feo, o sea, por ejemplo, que iba con mi mamá y que mi mamá empezaba a decir chismes de las tías, que no sé qué, y yo sentía feo como de como, o sea, ¿por qué no me hablas de algo feliz, de tú qué Mm, hiciste o así? No era como de que estar escuchando cosas que no me gustaban. Y yo le decía eso a mi esposo, le decía: "Es que no siento feo, pues, que mi mamá de repente empieza así, así, no sé qué". Y luego me decía de que: "¿Y qué tiene?". O sea, de que tú escúchala, tú, o sea, de que mientras esté ahí, imagínate el día que no esté, vas a decir de que: "No, creo que mi mamá me esté diciendo algo de mi tía", ¿no? mm. Y sentía bien culero, y así de que: "Ay, no, me hace sentir mal para que", o sea, de que, pues sí, es cierto, ¿no? Tiene razón. Entonces, o a veces, pues, como ya les he dicho, ¿no? De que chocamos mucho mi mamá y yo por mucho tiempo, pero, pues, yo aprendí que todos van siendo la persona que aprendieron a ser, pues, o sea, si a ellos los trataron de tal manera, es como voltear o bueno, escucharlos y saber cómo los trataron a ellos y decir de que no mames, o sea, a mí me están dando una vida de lujo, me están dando lo mejor, nadie les enseñó a ser los papás que son. Y pienso, digo, o sea, nadie les enseñó y son muy buenos papás, ¿sabes? O sea, imagínate si existiera una escuela de papás, ya ellos estuvieran exentos, pues. Entonces, no, antes de juzgar, pues, como que pregunten, ¿saben? O sea, yo sé que no todos tienen ese privilegio de decir de que no, pues, este, ya sané como que esas heridas con mi papá y demás. Yo sé que no, pero los que sí, aquí es el que los que sí, no, pues que no sientan como o no crean que es como de que es que no me quiere, es que nunca me dijo te quiero, nunca me abrazó, pues nadie le enseñó a hacer esa cosa, ¿por qué no te acercas tú y lo haces, no? Si nunca tuvieron el ejemplo ellos, pues va a estar difícil pues que de ellos salgan. Sí, pero bueno, pues otra vez, yo lo sé y lo siento por los que no tienen este privilegio que nosotros tenemos, pero ya habrá un momento en el que hablemos de los papás que no estuvieron presentes, los papás que se fueron por los cigarros para tirarles caca, porque yo sé que existen esos papás, que de hecho una de las cosas, que no hemos hablado, y digo porque, pues, no fue el caso, pero de los papás que no fueron papás biológicos, sino que decidieron adoptar, ¿no?, a esa persona. Yo tengo muchos conocidos que su papá no es de sangre, pues, no fue papá biológico, pero me cuentan la historia de que fue, o sea, de que fue mamá soltera, bueno, mamá, ay, se me olvidó cómo se les dice ya ahora, mamás sin Independiente, ¿no? se me olvidó la palabra, autónomas, mamás autónomas. Fue hijo de mamá autónoma, entonces, pues, ya después consiguió, bueno, tuvo un novio, se casaron, tuvieron más hijitos y demás, pero él adoptó pues, como que a su al primer hijo de la mamá, y tiene su apellido, y lo quiere igual, o incluso más que a los o sea, que a los hijos que sí son biológicos, pues. Y me acuerdo, es esta persona es el amigo de una amiga mía, ¿no? Del que estoy contando esta historia. Y me acuerdo que cuando a mí me lo estaba contando, yo pensé de que no manches, o sea, hasta se parecen, ¿sabes? Hasta siendo que físicamente se parecen, y no sé si nada más es porque, está blanquito, no sé, pues, pero digo de que hasta siento que se parecen, pero me cuenta, pues, que es una persona, bueno, dice que cuando él era chiquito y así, que hizo todo, o sea, dijo todo, todo, todo lo que se pretende que un papá haga, pues, ¿no? De que le enseñó a atarse sus agujetas, le enseñó a andar en bici, cositas que incluso los que tenemos como el papá biológico, como no pasaron tanto tiempo con nosotros por otras situaciones, pero que se me hace muy bonito, pues, que dicen que hay personas que no deberían ser papás y hay otros que quieren ser papás
y son los mejores, ¿sabes? O sea, como que siente yo creo, pues, que cuando una persona elige adoptar, va a ser el mejor papá del mundo porque te está eligiendo, ¿sabes? Él Lo está decidiendo, está pues. decidiendo y eso, o sea, ya lleva muchísima ventaja, pues, como para compartir el amor que la persona está dando. Y luego otra cosita también que me acordé, yo, pues, como saben que hago cositas personalizadas, hice un álbum para el Día del Padre con estampitas, pues, con las fotitos del papá y los hijos y así. Entonces, yo lo que hice fue que me daban las fotitos y aparte en el álbum yo imprimía como una dedicatoria para el papá. Pues, entre todos los pedidos, yo me agarraba llorando así leyendo las dedicatorias, se me hacía tan bonito y de que y ya, o sea, de que de desconocidos, ¿no? Pero hubo una clienta que esa persona es una conocida, ella tuvo a su hijito, ya después tuvo un novio y ahora él es, pues, su papá de ese niño. Entonces me manda la dedicatoria, estaba yo aquí con mi esposo, estábamos desayunando, creo. Empecé a llorar, le dije: "Ay, no, ya me hizo llorar con la dedicatoria que le mandó". Y sí decía algo así como: "Gracias por elegir quedarte", y así. Y me agarré llorando y se me hizo tan bonito porque creo que a veces es muy difícil, o he escuchado, pues, que es muy difícil cuando es una mamá con su hijito sola, este, o bueno, sin el otro 50% del ADN, que tengan una pareja que sí quiera al hijito, pues, o sea, que realmente lo quiera como su hijo. Voy a dar otro ejemplo, que aquí iba a decir mi hermano de que: "Ay, nada más me están quemando a mí", pero, pues, mi hermano mayor tiene a su hijo, el más grande, pues, también es su hijo no biológico. Y yo me acuerdo que una vez mi cuñada me estaba platicando que un día estaba ella bien desesperada porque quería salir o no sé qué, y que de que: "Rápido, Miguel", y que no sé qué, y que no sé qué, y él así de que: "Espérame", ¿no? Y que le gritó de que: Aguanta", no sé. Entonces, pues, que ella viene enojada que sube y que le están enseñando a rasurarse. Y dijo: "Ay", uy, dijo: "Yo Qué subí y así chido. me agarré llorando", y pues a mí ahorita también me lo contó y me agarré llorando porque me dice de que, pues él es su papá, pues él le ha enseñado, pues a hacer, ¿no? O sea, de que yo sé que un chingo es mi cuñada la forma en la que lo ha criado, pues también es como mi hermano y está siendo el papá que él quiere tener. Entonces, y se me hace bien bonito porque, pues, le dice papá. Entonces, eso también es una de las cosas como no, yo no sé qué ver, no, creo que nunca le he preguntado a mi hermano de qué sentiste la primera vez que te dijo papá, ¿no? Pero, pues, me dio mucho sí, pues, lloré un chingo cuando mi cuñada me contó eso. Dice: "Porque yo estaba bien enojada, de que ya estaba bien desesperada porque quería salir y que no sé qué". Y que luego el otro sí le contestó gritando: "Ya corre", y dice: "Y ahí estaba yo, no me agarré llorando de que: 'Ay, no, ya mejor sí, mijo, ahí te vengo'", y que no sé qué. Y yo: "Ay, qué". Sí, yo cómo se llevan y, pues, y cómo le compra también, pues, sus regalitos, pues, y Sí, pues o sí, se sea, llevan tal cual su padre e hijo. hijo, pues, Mm. sí, sí, está chido. Sí, aparte ya es los 2 bien gamers, pues, o sea, como es el único Ahí andan niño sus cosillas. ajá, porque, pues, las otras 2 niñitas como de hacen cosas que a mi hermano no le gustan, pues, entonces ya el otro es como ya salieron ganando los 2 pues. Pero sí, es muy bonito que una persona, pues, elija ser papá, la verdad. Creo que es una elección súper respetable, súper admirable. Entonces, también, pues, muchas gracias a todos los papás que están ahí, los papás que eligen serlo, todas las personas que Ahorita quería también agregar otro tipo de papá que es un padre medio extraño que a veces se piensa que no existe ese padre, porque hay veces que el matrimonio no funciona, pero no por eso uno se tiene que deslindar de responsabilidad como padre, pues. Y la verdad es que aquí en México la mayoría de que el matrimonio ya se fregó y ya ahí le doy 300 pesos a la semana, ¿no? Así, o sea, la mayoría es así de que ya me valen madre mis hijos y tú hazle como sí hay quieras. muchos deudores. Pero conozco, así se me vienen a la mente dos específicamente que tienen este caso, que uno fue por infidelidad, que sí se separaron porque pues la persona fue infiel, pero nunca dejó el papel de padre, pues, y tuvo a sus hijas como reinas también totalmente y las amó, las quiso mucho y hasta la mamá dice que, pues, su papá como padre, o sea,
no tiene nada que hablar, pues, de mal de él. Y también otra persona que subió al Facebook agradeciéndole, pues, de feliz día del padre, a ti que, pues, aún no tienes a mis hijos, les das todo lo que piden y eso. Digo, qué chido, pues, que aún así sigan siendo esa imagen paterna, pues, a pesar de que, pues, ya no están ahí en el matrimonio, pero no dejan su responsabilidad, pues, darles amor, darles lo económico y, pues, todo. Y, pues, se me hizo extraño, pues, porque solo conocía a una persona así, la que viene de una infidelidad, y ya conocer a esta persona que viene en Facebook fue así como que, mira qué chido, o sea, que haya más gente así, pues, que no se irresponsabiliza. Es que creo que ahí es mucha madurez porque, o sea, tener un hijo ya es una responsabilidad para toda la vida. Ya independientemente si eres soltero, si te fueron infiel, si te junta el estado civil en el que te encuentres, tienes un hijo y es hacerse responsable. Y que hayan, o sea, muchas veces, muchas parejas se quedan porque es que los hijos, y no tiene que ser así. Si es así, ojalá que resuelvan sus problemas y puedan ser una relación funcional, pero otras Porque a veces es veces peor, se quedan y es trastornar a los niños, sí, pues, pues de es que puros lo que problemas, puras decíamos, peleas feas. los hijos ya van a buscar ese ejemplo para parejas. Entonces, bueno, pues está esta parte, ¿no? De que si unos deciden quedarse, pero cuando dicen de que no funciona la relación, es muy maduro, ¿sabes qué? No funciona, pero ambos seguimos siendo padre. Tú ves al hijo, yo lo así de que ahí si llegan a acuerdos legales o si solamente verbal, Sí, hasta casi, casi amigos, ¿no? O sea, y que que no es se lleven necesaria la bien, amistad, pues, o sea, sí. van a tener que hablarse por sí, o sea, entre Porque ellos. muchas veces, me ha tocado también conocer, padres separados que cuando el niño está con la mamá, le habla pestes del papá Ujú. y al revés. Y es Sí, pues como, nada, lo trastornan y tanto. es que, ¿saben qué? O sea, le están dando la idea al niño de que: "Ay, hay que estar con una persona basura porque mi mamá dice que mi papá es una basura". O sea, también hay que tener es bien difícil, yo sé que es bien difícil, pero hay que tener esa inteligencia Mm. de Sí, no lo malo es que no ella puedes ver quiere, o sea, ahí ya sea, pues, la mamá o el papá, quieren sacar, pues, lo que sienten, pero no está bien sacarlo con los no, niños, no, no, para pues. eso están los amigos. Yo tengo un amigo que es papá autónomo, ¿cómo decimos? No, La mamá dijo: "Yo sí, no quiero". pues, O sea, dijo: "Yo no quiero", y, o sea, se va a tener porque ella era de que yo soy provida, entonces, como se va a tener, pero yo no lo quiero, entonces se lo dio el papá. Y el papá, mis respetos, la verdad es que es un excelente papá, da todo, todo, todo por el hijo. Y está bien curioso, o sea, siento que esta historia es muy rara, al menos para mí, porque es más común que pase al revés, ujú. de que el papá dice: "Vámonos", ¿no? Sí, se lava Y las y manos, en sí. este caso, creo que biológicamente es más difícil que la mamá se quiera ir porque, pues, tienen el apego, pero bueno, ¿no? En este caso existe la historia y yo admiro mucho a este chico porque desde siempre él ha dado todo por el hijo y ha buscado y es el mejor papá que le pudo tocar al niño, y se me hace muy bonito porque nunca habla mal de la mamá, o sea, es como, pues sí, su mamá y ya, ¿no? Que es como si, sí, la que dio el óvulo, como dice una mujer, el güey que dio pues sí, el Mm, esperma, ¿no? Pero, pues, y está bien, pues, porque también es como le está enseñando al niño también que no siempre funcionan las relaciones y no pasa nada si se van, o sea, mm, que es más sano, ¿no? Es como siempre ve que es más sano para ti, si estar ahí o vámonos a la fregada. En ese caso es como se comparte el hijo y ella no quiso estar, también lo respeto. Y tengo otro amigo que también, o sea, están separados y cada uno tiene su pareja, y también se me hace súper bonito porque son los 2 súper respetuosos pues. Este, entre los 2 se odian, pero cuando están, frente al hijo es como: "Gracias, buenas tardes, con permiso", ¿sabes? O sea, de que se respetan, pues. mm, Odiar a alguien no significa faltarle al respeto. O sea, la verdad es que puede ser que super odies a una persona y que desearías jamás verla en la vida, pero en este caso es como a huevo tienes que ver porque ujú. compartes una persona. Sí, hay que Pero ser maduros. ser respetuoso, pues sí, porque digo, al final creo, o sea, este muchacho es muy mi amigo, y si él me ha dicho de que es que yo no lo quiero, yo le quiero enseñar,
a mi hijo que no tengo que ser grosero, pues, o Mm. sea, no funcionó y pues ni modo, que sean felices. Yo tengo mi pareja, somos felices. Sí, ya a lo mejor en la mente le mientes la madre, ¿no? Pero pues ya Ajá, que sí, sea sí, mal o tu por pedo, mensaje pues. se pelea, yo no sé, o sea, la neta yo no sé, yo sé que neta se súper odian, pero nunca he sabido que haya habido pedos, pues. Entonces, digo, es que esa es la parte funcional de cuando los papás están separados, porque como dicen, siempre hay que pensar en los niños, siempre hay que pensar en los niños, Y siempre hay es que pensar que, en ¿sabes cómo qué? Lo malo es que la mayoría por no decir todos, la mayoría se separan cuando ya explota la bomba. O sea, no se ponen a ver, güey, esto ya no funciona, o sea, hay que llegar a un acuerdo y hay que cada quien en su lado, en su pedo, pues, y ya todo chido. No, o sea, la mayoría se queda y se queda y se queda y se queda y se queda hasta que ya explotan y vas a chingar a tu madre, ya te odio y sí, muérete y es que sí está bien feo eso. Sí, o sea, no sé si eso es muy de mexicanos, pero el dejar las cosas, o sea, como de que el estar aguantando y soportando y dice de que no, pues va a mejorar, o incluso a veces de que hay que tener otro bebé y que eso solucione las cosas, ¿no? sí, pues no, o sea, hay que pensar bien las cosas, o sea, no está funcionando, ya está de la verga esta, pues ya vámonos, o sea, ¿para qué esperar a que empeore? Ya mejor ya, Sí, que termine entre comillas bien la cosa, pues y ya, cada quien por su lado. Pero sí. pues no, no sabía. Y eso no es por ser buen papá o buena mamá, esto es ser persona inteligente, o sea, con inteligencia emocional, la Sí, verdad, con tantito sentido común. Amigos, ya es extremadamente tarde. Se sí, nos ya nos pasó mucho el pasamos de lanza tiempo. con este capítulo, creo que Tenemos ya algunas anecdotitas, pero yo creo que vamos a a vemos, concluir y ya vemos si está. hacemos una segunda parte, pues, pero es que nos desplayamos hablando de nuestro papá. Tiene muchas cosas buenas para decir ese señor. Bueno, más bien, para decir nosotros de él. Sí, pues que quieres concluir o tienes algo más que agregar. Para los papás que nos escuchan y que son papás presentes, quiero decirles que, porque digo, dentro de las personas que yo sé que nos ven, que son papás, son personas admirables. Qué bonito verlos como papás. Qué bonito, o sea, es como esas veces que te das cuenta de que alguien es papá y dices: "Güey, yo hacía desmadre con esa persona en la secundaria", ¿no? Y ahora son papás y son muy buenos papás. Ojalá que la vida les dé tanto amor como ustedes están dando. Y si andan haciéndose güeyes, ubíquense, amigos, En ubíquense. las pilas. Recuerden que está el archivo este donde hay deudores alimenticios, entonces bien fácil los agregan y ya se lo van a pedir, creo que para hacer cualquier tipo de trámite. Entonces, Para el pasaporte creo que ya lo andaban tengan ahí pidiendo. ajá, para el pasaporte. Tengan mucho cuidado con las decisiones que toman. Si en su vida, si en sus planes no está ser papá, pues cuídense, ¿no? O sea, también no es a huevo ser papás, entonces Sí, pues no. es de personas responsables y creo que también con ganas, Y ¿no? no Que está les tan difícil saber que no la vas a armar, o sea, simplemente vas viendo tu vida, que no estabas valiendo chile, ¿para qué tienes un hijo? O sea, no estás valiendo cabeza, mucho menos vas a mejorar pues con un hijo, entonces. sí es muy Pues difícil, échenle cabeza pues a eso de ser papá, la verdad, no es como un juego pues de que, lo voy a tener y ahí a ver qué va saliendo, que es la mayoría, ¿no? De que tenlo y las cosas van se a van salir bien, acomodando. ajá, sí, o sea, no, güey, o sea, tienes que estar bien desde un principio, ¿no? Es de que, las cosas hay. Sí, obviamente hay muchos que sí empiezan de cero y sí estaban valiendo cabeza totalmente en todos sus aspectos, todos los sentidos, perdón. Y sí, son buenos papás y sobresalen y todo, pero no se trata de ver si lo logras, o sea, Sí, nada de tienes suerte. responsabilidad. Sí, creo o sea, yo, por ejemplo, entre más grande soy, más miedo me da ser mamá. Porque te pones a pensar más cosas, y más cosas, y más cosas. Yo, o sea, cuando yo era adolescente, a mí me daba mucho miedo, que digo, no es como que hubiera habido probabilidad de que pasara, pero me daba miedo decir de que, no manches, imagínate que soy mamá ahorita, ¿no? Como de que si apenas estoy estudiando y así. Y luego iba creciendo y de que así, siempre era de que no, yo estoy esto. Que digo, hubo un momento en mi vida de que yo estaba segura de que sí quería ser mamá y ahorita me da mucho miedo. Y hablo con muchas mujeres y les cuento como lo que siento y demás, y si me dicen de que no, pero es que ya cuando pase ya todo se arregla.
si a ti se te arregló, qué padre, ojalá que así le pasara a todo el mundo de que, mágicamente se solucionaron todos mis problemas de la vida, financieros, psicológicos, emocionales, pero otras tantas veces no. Entonces, eh, podrían decir de que ustedes, ¿qué saben si no son papás? Pues lo que sabemos es que no somos papás porque sabemos que no estamos preparados, ¿saben? O sea, creo yo que los mejores papás son esas personas que están preparadas totalmente en todo sentido de su vida, y no es decir de que: "Ay, tengo los millones", no. Creo que tienes que estar preparado mucho emocionalmente, porque si no estás bien tú de tu cabecita, güey, qué difícil va a ser que puedas transmitir una buena vida a tu hijo, porque tú dices: "No, no, no va a pasar nada". Las personas se dan cuenta, o sea, incluso dicen que la mamá le puede transmitir un chingo de pedos al bebecito. Entonces, hay que estar muy bien, eh, emocionalmente, psicológicamente, hay que estar preparados, porque creo que esas personas que están preparadas son las que le van a dar una mejor vida a la personita, ¿no? A la nueva personita. Entonces, sean conscientes, muchachitos, no queremos niños a lo loco, no hay que ser papás bien preparados, y ni hubo buenas noticias. Ya sé, pues que ya nos pasamos de lanza con el tiempo. Ay, se los debemos, amigos. De hecho, ya me acordé que en el capítulo pasado hubo un chingo de cosas, no, y creo que es el otro, que les dije de que: "Ah, quiero ver una foto", y no había ni madres. Es que se me olvida, o es que a veces se me va, pero bueno, ahí sí tienen todos de una cosa y pregunten de que: "Oye, ¿qué era esto?", porque me acordé que les había dicho que iba a enseñarles la foto de la figura de escorpión, que era la que hice en las celas y no se las puse. Pues investiguen, amigo, no les acabo de decir que mi papá me ponía que investigaran en la enciclopedia. No se Ahí se crean, los pues, dejamos de pero, tarea. este, estamos empezando, no somos expertos en hacer podcast, pero nos gusta estar aquí, nos gusta compartir cositas y, pues, saber que hay Cotorrear. del otro lado hay personitas escuchándonos. Ojalá que no hayamos ofendido a nadie en este capítulo, porque luego va a haber de que: morra, yo soy papá soltero y que no sé qué". Ya no se dice papá soltero ni siquiera. Si los ofendimos, que sea porque son culeros y que no la estén armando. Ahí ni pedo que se haya Sí, ahí ofendido. no le hace, ahí no le hace. Pero de que no se pongan tristes, sí, bueno, no les voy a decir que no se pongan tristes, más bien como una disculpa si los hicimos sentir mal, si no tienen una buena relación con su papá, o si no tienen a un papá, ¿verdad? Pero queremos nosotros compartir nuestra experiencia De un con punto los de vista, pues, papás presentes. Entonces, ya haremos un capítulo donde hablaremos y quemaremos a todos los papás deudores y, bueno, no papás, ¿verdad? Sino donantes de esperma que no aportan la pensión. Pero eso ya dejémoslo para otro capítulo, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos muy tarde, o sea, estamos, es un capítulo que se ha hecho un poquito más largo, entonces les debemos todo lo que hacemos a veces normalmente, las buenas noticias y las anécdotas de que nos mandaron, que tampoco no fueron tantas, pero fueron muy largas, entonces para contárselas con calma en una próxima, porque la próxima sí, que estaba ya pensando a tenemos lo mejor en algún capítulo agregar como historias randoms, pues como un anécdotas capítulo extras. chilaquil, digamos, que hablemos de todo Ah, y de sí. ahí empezar Meter como a todo, leer ¿verdad? pues todas las que nos Ah, yo creo alcanzan que a sí salir. estaría bien. Sí, porque sí hay algunas que no, de plano no leímos porque no íbamos a alcanzar, pero sí, Igual sí están estaría bien. demasiado largas y así, Ah, pues. sí, sí, me parece bien. Pues bueno, muchachos, muchachas y muchaches, muchas gracias otra vez por acompañarnos en su podcast favorito, Hermaneando. Los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Ahí nos estaremos viendo el próximo miércoles en punto de las 8 p.m. Bye.